Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy te traigo un episodio que va a sacudir tus creencias sobre la nutrición deportiva. Me acompaña Pedro González, conocido como el anticulturista, un influyente pensador y escritor en el ámbito del entrenamiento de fuerza, cuya newsletter en Substack, que es la misma plataforma que yo uso para compartir mis pensamientos, está revolucionando el mundo del fitness. Si me sigues, sabrás que mi inclinación hacia la keto siempre ha sido clara, pero Pedro ha encendido la mecha del debate con una serie de artículos que ponen en jaque todo lo que creíamos saber sobre el carbohidrato y su rol en el rendimiento deportivo. Hoy no solo te ofrezco una entrevista, sino un vibrante enfrentamiento de ideas. Pedro y yo nos sumergiremos en el debate apasionado, confrontando nuestras visiones sobre nutrición y rendimiento. ¿Son los carbohidratos el combustible esencial para un atleta moderno o un enemigo silencioso? Prepárate para una batalla amistosa de argumentos, experiencias y sí, algún que otro desacuerdo. Por cierto, este es un episodio para ver en vídeo, ya que he incluido gráficas ilustrativas que darán vida a nuestras palabras y te ayudarán a visualizar mejor nuestro intenso intercambio. Así que ajusta tus auriculares, activa tu mente crítica y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Aquí comienza el debate del año. ¿Carbohidratos en el rendimiento deportivo, amigo o enemigo? Con el inigualable anticulturista. ¡Empezamos! Atención, amantes de la buena mesa. Hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código OriolRoda, todo junto, para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo, la misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas. Pedro, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, Oriol? Un placer estar en la newsletter y sobre todo para una discrepancia, ¿no? Como es el caso. O sea que podríamos decir que tus suscriptores están en buenas manos. Yo tengo que decirte que tengo muchas ganas de hacer esto. No sé si la gente que esté viéndonos en vídeo verá que tenemos una sorpresa en la cara porque ya hemos hablado antes de la entrevista que vamos a tener un debate, pero que va a ser un debate amistoso, de pasárnoslo bien. De esos debates que puedes tener con un amigo y puedes tener diferentes opiniones, pero que esto no va, o sea, esto no afecta en nada a cómo la percepción que tenemos del uno del otro. Yo al menos, por lo que te he leído, creo que estás escribiendo un contenido muy interesante. Yo estoy recomendando tu newsletter ya de hace un tiempo y creo que la gente que de mi newsletter ha llegado a la tuya también lo encuentra interesante. Exacto, sí. Al final, bueno, como habíamos hablado antes, no quiere decir que porque uno recomiende una cosa, otro recomiende otra, como puede ser en este caso la keto, tengamos en el fondo visiones distintas. Pero bueno, vamos a debatir sobre el carbohidrato en este caso, sobre la keto, a quién le puede servir, a quién no, en qué casos no. Y sí, vamos a ello. Muy bien, me gustaría empezar que me contaras un poco cómo has llegado a escribir esta newsletter de Anticulturista, que es una newsletter anónima, o sea, no, tu nombre no aparece en ningún sitio. Yo empecé a hablar contigo y un día te dije, escucha, pero ¿cómo te llamas? ¿Y qué te ha llevado a escribir esta newsletter? El tema de que sea anónima, más que nada, es porque yo empecé como aficionado a escribir la newsletter. Entonces, no tenía tampoco un nombre o unos estudios relacionados con la actividad física o con la nutrición, con el entrenamiento en general. De hecho, yo estudié administración y dirección de empresas, estuve trabajando en el mundo corporativo hasta este año, y empecé, el deporte siempre ha formado parte de mi vida, empecé de pequeño hice taekwondo,
fútbol, hasta que el deporte que más en serio me he tomado ha sido el rugby, desde los 15 años. Y recuerdo la etapa competitiva del rugby como, sobre todo los años finales, bueno, es un deporte que he disfrutado mucho, pero sobre todo en las últimas temporadas, que eran algo más serias a nivel competitivo, lo recuerdo un poco doloroso, la verdad. A nivel de, pues, de lesiones, a nivel de sentir que no había disfrutado tanto el deporte como hubiera querido, que no estaba tampoco preparado a lo mejor físicamente para esa competición. Y por ese motivo, la verdad que el entrenamiento de fuerza es algo que siempre me ha interesado mucho. He intentado siempre, bueno, planificarme mis propias rutinas en el gimnasio. Siempre, bueno, he tenido preparadores físicos, me he dejado guiar, pero siempre he tenido esa curiosidad. Y cuando dejé de competir, seguí jugando a lo mejor a no tanto nivel a lo largo de los años, hasta que llegaba un punto, pues dejé de competir, pero seguí entrenando. Y ahí, claro, al entrar en el mundo corporativo, me había dado cuenta de que cuando tú ibas al gimnasio para entrenar para un deporte, pues bueno, la gente lo podía ver más o menos normal. Pero cuando tú ibas al gimnasio o querías entrenar por tu cuenta, sin ánimo de competir en ningún deporte, simplemente por quizá estar preparado para una nueva oportunidad de competición o simplemente mantenerte bien, la gente no entendía, ¿no? Como que, no sé, ibas a tomar algo, pero tú a lo mejor querías ir de pronto porque al día siguiente querías entrenar y la gente no entendía que tú disfrutabas más entrenando al día siguiente que quedándote tarde hoy a tomar algo. Entonces eso siempre como que me ha llevado a pensar en los mitos que hay en entrenamiento de fuerza, las concepciones erróneas que hay, sobre todo los estereotipos. Eh, bueno, pues por ejemplo, que entrenar la fuerza ya signifique que seas un vanidoso, que, bueno, que quieras mejorar tu imagen física, que a lo mejor no te sientas bien con tu imagen. Entonces, el hecho de mejorar supone reconocer que no estás a gusto contigo mismo, estereotipos de ese tipo. Había experimentado bueno, a la hora de tratar de aprender como método de aprendizaje, había experimentado con un par de blogs, había abierto un par de blogs, pero simplemente para mí, para escribir, ¿no? Para, bueno, seguir divulgando, seguir aprendiendo, ordenar y estructurar el conocimiento, pero no me sentía cómodo tampoco con lo que escribía. Entonces llegó un momento que me harté y dije, a ver, es que el problema para mí del entrenamiento de fuerza es que la gente confunde entrenamiento de fuerza con culturismo. Pero tú puedes entrenar fuerza sin entrenar culturismo. El simple hecho de que el culturismo use pesas no significa que tú por utilizar pesas te vayas a convertir en un culturista. Entonces, nada, me abrí un blog que se llamaba El Anticulturista simplemente para hablar de fuerza, pero que la gente no me calentase la cabeza con, no, es que voy a poner como un culturista. No, te voy a hablar de entrenamiento de fuerza específico para deporte, para rendimiento deportivo, para prevención de lesiones, pero no te voy a hablar de culturismo. Y nada, empecé a escribir así como aficionado. ¿Cuándo empezaste? Empecé en febrero Pues mira, este febrero voy a hacer 2 años. O sea, en febrero de 2022 empecé con el blog. Y nada, empecé a hacer artículos sobre todo sobre entrenamiento de fuerza. Toco a nivel de rendimiento deportivo, el entrenamiento de fuerza no es lo único que puede mejorar tu rendimiento, aunque en mi opinión es lo que más lo va a mejorar. Entonces también toco temas de nutrición, de descanso, todo lo que puede tocar el rendimiento. Pero sí, empecé hace un par de años, empecé a publicar en Twitter también y nada, hasta hoy. ¿Y en qué momento empezaste a ver que cobraba relevancia, que la gente te escuchaba, que recibías ya comentarios de gente que quería saber más o que les ayudaras? Porque ya me has comentado antes que, por ejemplo, Samuel Gil, de Suma Positiva, que es una de las newsletters más influyentes hoy en día en España, pues te está siguiendo, ¿no? Por ejemplo, o que te ha pedido que le ayudes a entrenar. O sea que estás ya llegando a gente muy relevante. ¿Cuándo pasó esto? ¿Y por qué pasó, si lo sabes? Yo creo que fue una serie de artículos que hice pues para velocidad, para aceleración, para corredores, un poco como un punto de flexión a lo largo de los artículos que iba escribiendo, donde decidí o me di cuenta de que lo que más me interesaba era el entrenamiento de fuerza aplicado a deportes. Al final, tú puedes hablar de entrenamiento de fuerza, pero la gente lo que quiere es el para qué. Vale, si me hablas de entrenamiento de fuerza, pero ¿cuál es el beneficio que yo voy a tener? Entonces,
aplicarlo. Al final, la gente lo que le hace disfrutar en su semana o en su fin de semana, en su día a día, lo que le hace compartir momentos con gente es practicar deporte. Y el entrenamiento de fuerza en sí, bueno, hay deportes que se basan en levantar pesas, como puede ser el CrossFit, la halterofilia, el culturismo, etcétera. Pero en general, las pesas o el entrenamiento de fuerza son un medio para disfrutar más de tu deporte, lesionándote menos y rindiendo más. Entonces yo creo que fue a raíz de toda esta serie de artículos que hice aplicados a deporte. Empecé con primero a nivel de esfuerzo, con aceleración y velocidad, y luego ya me metí en temas de corredores, temas de ciclistas. Fue un poco, he tocado muchos más palos, pero bueno, fue ahí un poco el punto de inflexión. Y sí, nada, Samuel Hill, bueno, yo lo seguía en su newsletter, me contactó un día diciendo que le gustaba mucho mi newsletter, una vez me recomendó, hizo un artículo sobre entrenamiento de fuerza y me mencionó. A raíz de ahí, pues en Twitter, que la verdad es lo bueno que tiene Twitter, que te acerca a gente muy interesante de forma directa. A raíz de seguirnos en Twitter y tal, habíamos hablado, bueno, habíamos quedado una vez presencialmente para hablar de entrenamiento, él estaba interesado y tal. Y bueno, ahora tenemos un contacto así directo, él me pregunta cosas de entrenamiento, también yo comparto cosas con él, o sea que sí, es lo bueno de haberte expuesto públicamente. Muy bien, creo que estoy hablando con una de las celebridades emergentes, uno de los influencers emergentes en el sector del entrenamiento de fuerza, ¿eh? Bueno, a O ver. sea que vamos a ver, yo creo que sí. Y escucha, ya que estás hablando, a mí, me ha hecho mucha gracia porque has empezado diciendo que empezaste a entrenar para poder compensar alguna carencia que tenías en rugby, luego dejaste el rugby, continuaste entrenando y ahora hablas sobre cómo entrenar para rendir más en otros deportes. O sea, de alguna manera casi que has cerrado un pequeño círculo allí, ¿no? Dime cómo es tu rutina de entrenamiento ahora. ¿Tú qué haces? Yo ahora mismo, la rutina que estoy siguiendo ahora mismo es una rutina de Ben Patricks que se llama Original Dance, que es, bueno, una rutina que tenía él. Sigo mucho a Ben Patricks, Knees Over Toes Guy. Y esto es a raíz de que le recomendé esta rutina a Samuel Hill y yo había probado otra versión de esta rutina, entonces la estoy probando ahora mismo. En mi entrenamiento sigo unos principios, pero a nivel de rutina, la verdad que me dedico mucho más a probar distintos entrenamientos que a seguir un entrenamiento concreto durante un periodo de tiempo así largo. Pero intento, bueno, obviamente llevo un diario de entrenamiento, intento que a través de un método u otro mejorar las marcas o mejorar mis capacidades físicas, pero bueno, se podría decir que estoy, pues por ejemplo, de septiembre a diciembre estuve probando el método conjugado de Louis Simons. Ahora me he puesto con esta rutina, pero se podría decir que intento entrenar alguna variante de sentadilla una vez a la semana como mínimo. Normalmente dos veces a la semana, una sería split squat y otra sería sentadilla corriente, sentadilla profunda. Intento entrenar el isquio dos veces a la semana también, ya sea desde flexión de rodilla con curl nórdico similar o extensión de cadera, que eso ya lo incluye en la sentadilla, pero se puede trabajar más específicamente con peso muerto rumano, con buenos días sentado, etcétera. Intento incluir tren superior también, sobre todo fondos y dominadas, aunque, bueno, press militar también hago mucho, pero bueno, toco un poco todos los palos. Y luego ese sería como la base del entrenamiento, pero luego, al final, el cuerpo humano como sistema complejo la fuerza del cuerpo humano se basa en el equilibrio, no en la fuerza de una parte en sí. Entonces, simplemente teniendo este core de entrenamiento, te obliga también a fortalecer otras partes que no se trabajan con estos ejercicios, aunque sean los básicos. Por ejemplo, si haces dominadas, haces fondos y haces press militar, estás trabajando el tren superior al completo. Eso por supuesto. Pero no estás trabajando, por ejemplo, la rotación externa del hombro. Y eso a la larga te va a causar una lesión. O si compites en algún deporte, o si practicas algún deporte, es decir, si yo voy a jugar al pádel mañana y hago un remate, una rotación externa débil va a causar problemas. Me puede causar una lesión o me puede causar molestias. Entonces, ese sería el core de mi entrenamiento, pero hay otros ejercicios que hago por zonas, por ejemplo, tobillos, muñecas, hombro, rotación externa. Si haces extensión de rodilla con sentadilla, pues procuras hacer flexión de rodilla
en la máquina de flexión de curl de isquio o curl nórdico, un poco ir compensando y trabajando de forma equilibrada. Es muy interesante porque me dices esto ahora, que yo he empezado un programa de entrenamiento guiado, que es la primera vez en mi vida que hago un entrenamiento guiado con Enso Movers, no sé si los conoces. Sí, tienen colaboración con Marcos Vázquez, ¿no? Sí, salieron uno de sus podcasts, me gustó mucho lo que decían, yo contacté con ellos y lo saqué también en mi podcast y casi que me enamoré del concepto, ¿no? Ellos vienen del mundo de Ido Portal, de la movilidad, ¿no? Y movilidad con fuerza. Y les dije, va, me apunto a vuestro programa y ahora me están guiando ellos. Y el entrenamiento, el primero que me pusieron, pues son los 4 ejercicios que me has dicho tú. Es que estoy haciendo pues la sentadilla, la split squat, sentadilla profunda, estoy haciendo el peso muerto rumano, los dips, o sea, los fondos y las dominadas con anillas. Y luego, pues hay calentamientos y ejercicios de movilidad que incluyen esto, las rotaciones que has dicho. O sea, estaba escuchando y diciendo, ostras, ahora ya veo por qué me han metido este programa. O sea que, muy bien, estás validando lo que estoy haciendo y ahora aún estoy más contento hoy. Sí, sí. La verdad que no me extraña que estén, bueno, que se enfoquen en esos ejercicios porque son, al final, esto ya, a ver, daría para otro podcast, pero mi forma de ver el entrenamiento de fuerza, que creo que es un poco la visión, no diferente, pero sí la menos común, pero que debería ser a lo mejor la más extendida, es ver el cuerpo humano como un sistema complejo, como he mencionado, donde hay que perseguir un equilibrio. Y la fuerza, si se entrena para fuerza, debe ser un equilibrio. Entonces, esto no quiere decir solo que trabajes un movimiento compensatorio, es decir, si trabajas la rotación interna con los fondos, tienes que trabajar la rotación externa con una mancuerna para el hombro, sino que también, al final, el cuerpo desecha lo que no usa. Entonces, si tú te dedicas a caminar, al pádel, a la bici, a la maratón, incluso al fútbol. Esto lo que quiere decir es que por mucho que hagas deporte o por muy intenso que lo hagas, por ejemplo, no estás extendiendo la rodilla en rango completo nunca. Entonces, pierdes la habilidad de extender la rodilla en rango de movimiento completo. Estos ejercicios, por ejemplo, el split squat o la sentadilla profunda, son ejercicios donde la extensión de rodilla sucede desde una flexión completa. Es decir, desde el isquio cubriendo el gemelo por completo. Y eso te enseña a, bueno, volver a ganar una habilidad básica que es la extensión de rodilla en rango completo, que a la larga, al fin y al cabo, si dejas si olvidas esa habilidad, la consecuencia física que hay en el cuerpo es perder la musculatura que se encargue, y no necesitamos tampoco entender el mecanismo, es decir, perdemos la musculatura que se encargue de ese movimiento y vas a generar una descompensación que puede llevarte a malos patrones de movimiento, puede llevarte a lesiones, puede llevarte a descompensaciones, etcétera. Entonces, para mí, pues sí, no me extraña que utilicen esos ejercicios porque son ejercicios en rango de movimiento completo. Sí, y de hecho esto es lo que me ha pasado a mí, porque yo ya te lo había comentado antes, yo vengo del entrenamiento funcional, de alta intensidad, lo que ahora es muy parecido a lo que ahora se hace en CrossFit. En su momento era paleo training, ¿no? Que venía de la rama del paleo training. Durante muchos años entrené así fantástico, pero ahora hacía como un par de años que iba acumulando lesiones constantes, dolores en la cadera, siempre los abductores cargados y me di cuenta que era un problema de falta de rango, o sea, que estaba trabajando, había limitado mucho mi rango, supongo que por la edad, porque yo te llevo ya unos años, y a lo mejor por una mala praxis en algún tipo de ejercicio, y esto estaba impactando ya a nivel de esto de lesiones. Y esta es la razón principal por la que me he metido en este programa, que es para solucionar estos problemas y recuperar este rango de movimiento correcto y poder hacer estos ejercicios con seguridad. O sea que guay, me gusta mucho, hemos empezado ya con una cosa que sí que estamos de acuerdo, va. Pero ahora, si te parece, nos meteremos un poco ya en nuestras divergencias y a ver hasta qué punto son divergencias. Y me gustaría empezar con el artículo que hoy has publicado. Hoy es día 12 de enero, estamos grabando esto el 12 de enero y cuando he abierto el ordenador para preparar esta entrevista, he visto que habías publicado un artículo, me lo he leído y he dicho, ostras, qué fácil que me lo ha puesto. Va, pues hablemos de esto. Es un artículo que haces una crítica a un estudio científico justamente que demuestra que se puede entrenar a alto rendimiento sin carbohidratos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Vamos a meternos en ello, va. Cuéntame por qué crees que es un mal artículo científico. El artículo se llama Low and High Carbohydrate
Isocaloric Diets on Performance, Fat Oxidation, Glucose and Cardiometabolic Health in Middle-Aged Males. Traducido sería dietas isocalóricas bajas o altas en carbohidratos en rendimiento, oxidación de grasas, glucosa y salud cardiometabólica en hombres de mediana edad. Este es el artículo de la revista Frontiers in Nutrition, que es una revista con un índice de impacto 5. No sé si está en el cuartil 1, pero si no está casi. O sea, que tiene, de entrada, tiene buena pinta. O sea, no estamos hablando de una revista oculta que solo lee su padre y su abuela. Sí, el artículo es de Tim Noakes. Timothy D. Noakes, sí, lo tengo aquí. Profesor de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Tiene 15 publicaciones y que tú lo conoces porque, o sabes de él, porque es un defensor de la dieta keto o del rendimiento en keto, ¿no? Más o menos. Yo no lo conocía, tengo que decirte. La verdad, en Twitter tiene 150.000 seguidores, o sea, es reconocido, tiene varios vídeos, varias entrevistas defendiendo pues la dieta keto en atletas, etcétera. Y yo la verdad lo conocí, yo tampoco lo conocía. Lo que pasa es que había subido, subí el artículo sobre dieta keto y atletas, un poco defendiendo mi postura, que es que la dieta keto no es para atletas. Y bueno, siempre que publico un artículo, pues también estoy dando un poco de bombo en Twitter y tal. La verdad que en Twitter ya sabes cómo funciona Twitter. Twitter es una jungla, entonces en Twitter, si en el blog el artículo se llamaba, pues ¿cómo se llama el artículo? La dieta keto es el mayor enemigo del atleta. Sí. Pues en Twitter fui Me mucho más encantó el hiriente. título, me llamó la atención y dije, vamos a ver. Pues en Twitter fui mucho más hiriente y directamente puse la keto es de gordos. Entonces, La keto es de gordos, vale. entonces bueno, la gente ya, como te puedes imaginar, la gente se me echó al cuello. Pero, a ver, si no llamas la atención, tampoco te van a leer y tampoco vas a ayudar a nadie al fin y al cabo. Es decir, quien ya cree eso lo va a creer con más vehemencia y quien estaba dudoso, pues igual le haces pensar de otra manera. Entonces, nada, entre uno de los comentarios hubo alguien que me comentó, me había comentado, oye, no estoy de acuerdo con lo que dices. Obviamente, el lenguaje de Twitter, es decir, mucho más agresivo. ¡Es una mierda! ¡Es un desgraciado! Entonces, nada, me comentó algo diciendo no estoy de acuerdo, etcétera. Y me refirió a Tim Noakes. Dijo, oye, hay este gurú que dice justamente lo contrario de lo que estás diciendo tú. Entonces, nada, yo como no lo conocía, puse en YouTube Tim Noakes. Entonces me salió el vídeo que he enlazado en el artículo, que es una entrevista que le hacen sobre rendimiento en atletas, en dietas bajas en carbohidratos o directamente keto. También habla, él lo extiende un poco más y habla también de oxidación de grasa, de todos estos temas. Y bueno, la verdad que, claro, yo lo vi. Y a este que me había contestado en Twitter le dije, a ver, que yo sepa, él habla, pues de que puede rendir, que ha demostrado en un estudio que puede rendir igualmente, o al menos no pierde rendimiento en una dieta baja en carbohidratos comparado con una dieta alta en carbohidratos. También habla de que puedes oxidar más grasa, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es que yo a lo que le contesté a este usuario es, vamos a ver, si voy a igualar el rendimiento que ya tengo con una dieta baja en carbohidratos, ¿para qué quiero quitar el carbohidrato? Si el carbohidrato al final es algo que lleva entre nosotros toda la vida, que forma parte de nuestra dieta y que no tiene por qué ser tampoco insalubre, ni mucho menos. Yo te respondo a esto, ¿eh? Termina. Mira, Sí, ahora te a ver, respondo. simplemente por poner en contexto, pero no, a ver, simplemente podemos entrar más en detalle luego, pero bueno, simplemente por dar contexto, yo contesté eso y para mi sorpresa, el propio Tim Noakes me respondió en Twitter, ¿no? Diciendo, oye, mira, yo pensaba como tú, pensaba que, primero me dijo, ¿quién ha dicho que el glucógeno sea obligatorio para el rendimiento deportivo? Yo antes pensaba como tú, pensaba que el carbohidrato hacía falta para el rendimiento deportivo, pero ahora hemos hecho un estudio científico en el que demostramos que el rendimiento puede igualarse o incluso mejorarse un poco, porque en el estudio logran incluso mejorar un poco el rendimiento deportivo con una dieta baja en carbohidratos.
Entonces, nada, me reta a desmentirlo y me pone el enlace al estudio científico. Entonces, claro, yo leí el estudio científico, dije, bueno, voy a ver qué tiene que aportar el estudio científico. Y lo que planteaban era, pues, coger a un grupo de atletas, dos grupos de atletas, en este caso atletas ya con cierto nivel de entrenamiento, porque una crítica a los estudios es que se hacen en población, bueno, pues aleatoria, sedentaria, lo que sea. Eran atletas de resistencia, me parece que eran, Sí. y les ponían a hacer varias pruebas. Primero, bueno, hacían una etapa de preparación a nivel de dieta, de instruirlos de cómo alimentarse, etcétera. A un grupo lo ponían a alimentarse con dieta alta en carbohidratos y al otro con una dieta baja en carbohidratos. Es decir, con proteína y grasa más alta y la otra con una dieta más alta en carbohidratos. Mismas calorías y mismo reparto de comidas. Eran 3 comidas al día, mismas calorías. Hay como un par de semanas de preparación o, bueno, de... 4 semanas creo que ponen Sí, de preparación. el estudio total son 4 semanas y, bueno, hay un par de semanas de preparación, adaptación y luego hacen diversas pruebas. Hacen prueba de resistencia y luego hacen una prueba de intervalos, es decir, de alta intensidad. Y nada, yo lo que comento en el artículo que he sacado hoy es que, claro, a ver, en la prueba ponen a los atletas a hacer la prueba de alta intensidad con la dieta que les han mandado. La prueba sucede 3 horas después de la primera comida del día, es decir, después del desayuno. Unos han ingerido un desayuno alto en carbohidratos y otros han ingerido un desayuno bajo en carbohidratos. Entonces lo que demuestran es que el rendimiento se mantiene o incluso lo mejora un poco el grupo que se ha alimentado bajo en carbohidratos e incluso ven alguna diferencia en el rendimiento a nivel de los intervalos, ¿no? Hacen una prueba de 6 sprints, entonces a partir de cierto sprint, pues los que se han alimentado solo a base bueno, con una dieta alta en carbohidratos, baja un poco el rendimiento, pero sin embargo lo mantienen, lo compensan con un rendimiento mayor al principio, y los que se han alimentado con una dieta baja en carbohidratos, al revés. O bueno, más o menos esa era la conclusión. La recarga, dices que hay recarga en los que... Es que yo no he tenido tiempo de leerme a fondo, porque como lo he Hay una visto a las gráfica, 10 si de la clicas ahí, mañana. hay una gráfica que lo explica bastante bien de forma visual. Lo que haremos es la meteremos aquí, que la gente que mire en vídeo, la meteremos aquí insertada, ¿vale? Entonces le diré al editor que la inserte. Vale, cuenta. Suceden los 6 sprints a los que le han sometido a los atletas. Se ve variabilidad, que eso, la gráfica, a ver, ahora no me acuerdo muy bien cómo quedaba, pero bueno, se ve variabilidad a lo largo de Yo la los estoy mirando, sprints. ¿eh? Y la gente que te esté escuchando ahora estará viendo la Vale, gráfica. perfecto. Se ve una variabilidad a lo largo de los sprints, es decir, el primer sprint es diferente al sexto en respecto al rendimiento, dependiendo del tipo de dieta. No es una diferencia significativa, porque al final está midiendo milésimas de segundo, y al final la conclusión global del estudio es que se mantiene el rendimiento, que si te fijas en las milésimas de segundo, los de la dieta baja en carbohidratos consiguen aumentar un poco el rendimiento respecto a los de la... Pero no será significativo. No, yo creo que no. Al final eso, la conclusión era que se mantiene el rendimiento. Y esa es la conclusión que abanderaba Tim Noakes. Este es el planteamiento de lo que es el estudio en sí. Es decir, lo que estás viendo ahí son 6 semanas, 2 de preestudio y luego 4 semanas de estudio. Entonces te dice en qué momento tiene lugar cada prueba, porque hacen una semana la prueba de resistencia, otra semana la prueba de intervalos, etcétera. Es la figura 4, son sprints de 800 metros y aquí se puede ver pues un poco de variabilidad. Y se ve gente pre-diet, post-diet, ¿no? Y entiendo que un color, el LCHF es low carb y HC es high carb, ¿no? Eso es. Mm. Entonces estamos viendo la evolución de los segundos en cada set de un sprint de 800 metros. Hay 6 sets. Se ve en la primera gráfica, se ve cómo es esta evolución en los dos grupos y luego se compara con la evolución después de la dieta. Y de hecho aquí los low carb tienen unos tiempos ligeramente menores, que no están dentro de los márgenes de error, ¿eh? O sea, estadísticamente no es significante esto porque están dentro de los márgenes de error.
pero no hay una gran diferencia entre los dos, ¿vale? Entonces, ¿por qué tú diverges de la conclusión de Noakes, del señor Noakes aquí, viendo estos datos? Claro, yo lo que planteo es, si estoy hablando de carbohidrato, el estudio lo que plantea es, al final, medir el rendimiento en un momento concreto en un momento concreto, en una prueba concreta. Es decir, no te mide alrededor de una temporada y a lo largo de un año. En este sentido, si no entiendes cómo funciona el carbohidrato, por mucho que le quites el carbohidrato a unos y se lo metas a otro, que iguales las calorías, que iguales, llegan a igualar hasta la temperatura en la que compiten o en la que miden eh, la oxidación de grasa, llegan a igualar todos los parámetros. ¿Qué pasa? Que si tú entiendes realmente el carbohidrato, te das cuenta de que el carbohidrato al final, después de consumir carbohidrato, lo que vas a sentir es sopor. Pues te vas a relajar, vas a estar más dormido, que en realidad es uno de los beneficios que se predica de la dieta keto, ¿no? Mayor claridad mental al quitar el carbohidrato. ¿Qué pasa? Que si tú le das el carbohidrato antes de una prueba física o de una prueba física intensa a alguien, al final lo que estás haciendo es apagar su sistema nervioso. Entonces, el sentido que tiene el carbohidrato es tomarlo después para fomentar la recuperación, y eso a lo largo de una temporada completa va a marcar el rendimiento bueno, en un atleta, porque va a tener mejor capacidad de recuperación, quizá pueda también eh, albergar más frecuencia de entrenamiento en su semana, incluso sesiones, a lo mejor, sesiones en el mismo día, eh, va a lo mejor a prevenir aparición de fatiga, etcétera, etcétera. Entonces eso en un hecho aislado que es una prueba de sprint, cuando tú se lo das antes de la prueba a un atleta, al final es que estás usando el carbohidrato de una forma incorrecta a como lo usarías en la realidad. Entonces, lo que yo digo es, estás concluyendo. ¿Me dejas que divierja de ti aquí? Sí, sí, por suerte, por supuesto. Sí, sí, en primer lugar, no lo están dando antes, lo están dando 3 horas antes. 3 horas, que es tiempo suficiente para que haya una digestión allí. Por lo tanto, no estamos hablando del carbohidrato 30 minutos antes de entrenar, que podríamos decir, vale, sí, estás modificando esto. Luego es un protocolo hecho a lo largo de 4 semanas, que básicamente lo que están buscando es la adaptación del cuerpo al bajo carbohidrato, a tener unas reservas de glucógeno inferior y ver cómo el balance, o sea, cómo la utilización energética, ¿no? Que al final tenemos o glucosa o ácidos grasos en lo que es en el músculo, puede afectar el rendimiento. En este sentido, no estamos. O sea, no, esto es el estudio y claro, evidentemente tienen que hacer una prueba concreta porque al final tienes que aislar variables. En la ciencia es la única manera. Si no aíslas variables, no, es imposible bueno, es muy complejo sacar conclusiones. Pero claro, lo que tú me estás diciendo aquí, el efecto que tenga el carbohidrato post-entrenamiento a nivel de sopor, de relax y de recuperación, es una cosa distinta a su efecto en rendimiento puro. O sea, lo que se ve en este estudio es que después de 4 semanas en low carb, no hay diferencia en el rendimiento, ¿no? Esto es lo que se ve, independientemente de sus efectos a corto plazo, ¿no? Que si causa sopor a corto plazo, que si genera bajada de estrés a corto plazo, que esto también podemos hablar porque tengo alguna divergencia contigo, ¿no? Pero, o sea, no encuentro que sea una crítica que me digas, el efecto del carbohidrato es este, vale, hace esto, muy bien, causa sopor, pero lo que estamos viendo aquí es que no afecta el rendimiento, ¿no? Y en esto es bastante inequívoco. Luego podríamos decir, bueno, la N no es suficientemente alta, se haría falta un estudio a largo plazo para ver qué pasa a los 6 meses y al año, si hay un cambio. Esto sí que lo encuentro que son críticas válidas, ¿no? Pero que no lo están tomando antes, o sea, no hay un efecto de sopor porque son 3 horas, ¿no? Ese es el tema. Para empezar, bueno, si yo publico un artículo, ¿no? Diciendo, bueno, el carbohidrato mejora el rendimiento en atletas, ¿no? Entonces la gente dice, no, el carbohidrato no mejora Yo no diría mejora, ¿eh? Dicen no empeora, yo diría no empeora. O sea, mantiene, no hay diferencia. bueno, más que mejorar el rendimiento, el carbohidrato es necesario en atletas. Es que al final es la conclusión de. Esta es tu posición, que es necesario. Esa es mi posición, sí. Entonces yo voy a Twitter, por ejemplo, lo cuento y la gente encuentra rechazo al carbohidrato y además gente que a lo mejor es atleta, es decir, que se expone a actividad física de alta intensidad, etcétera. Y
me viene un usuario de Twitter y me cita a Tim Noakes, ¿no? Que es alguien que tiene postura anticarbohidrato en atletas, ¿no? Y Tim Noakes se refiere, o sea, defiende su postura en base a este artículo. Yo como me lo tomo es, vamos a ver, estás infundiendo miedo al carbohidrato en atletas en base a una prueba aislada, no a lo largo de una temporada. Entonces, estás de alguna manera previniendo a los atletas de tomar carbohidrato cuando a lo mejor les van a hacer mejorar el rendimiento, no en el rendimiento en la prueba en sí, sino a lo mejor a nivel de recuperación y el rendimiento a la larga, a nivel de acumular entrenamiento, acumular más sesiones de entrenamiento que tus competidores, etcétera, en base, todo ello, a un estudio donde solo has analizado el carbohidrato en solo has analizado el rendimiento en una prueba, sin un contexto a lo largo de una temporada completa, porque al final la prueba se repite 2 veces nada más en el estudio. Se repite el pre-diet y el post-diet, ¿no? Para un poco ver cuál es la diferencia entre antes de la dieta y luego ver si la dieta alta en carbohidratos o la dieta baja en carbohidratos afecta de alguna manera. Ese sería el primer punto. Luego, a nivel de consumirlo 3 horas antes, habría que ver las calorías que meten ahí, cómo es la comida, etcétera. Es decir, tú un plato de pasta abundante, el sopor que te puede... Seguramente está detallado, ¿no? No está detallado esto en el artículo. O sea, me extrañaría que no pusieran, pues a lo mejor no lo ponen, ¿eh? O sea, si no lo ponen, lo encuentro es realmente una crítica válida, que es, tendría que poner exactamente qué comen. No lo veo, así a primera vista no he visto que pongan, o sea, vale, acepto esta crítica. Y también te acepto la crítica de que, bueno, es un estudio a corto plazo, a 4 semanas, no es una temporada entera, vale, acepto estas críticas. Lo que pasa, y aquí sí que voy a hacerte un rebate, y es que ayer, justamente como estaba preparando la entrevista, encontré un artículo que yo no conocía, que es un artículo que a lo mejor te va a chocar un poco, pero es un artículo que se llama exactamente el efecto de los del consumo del carbohidrato en el entrenamiento de resistencia y de fuerza, o sea, resistance en inglés, que es resistant training, que es entrenamiento de fuerza. O sea, el efecto del consumo de carbohidratos en el entrenamiento de fuerza y su rendimiento. Revisión sistemática, y me lo miré y es un artículo del 2022, luego te paso el enlace, que es una revisión sistemática, ¿no? ¿Sabes cómo funciona? La revisión sistemática, escogen muchos artículos y agregan los datos para mejorar, digamos, su poder predictivo, ¿no? Y cogen 49 artículos y ven que no hay diferencia. O sea, en ese artículo dice el carbohidrato no afecta al rendimiento. O sea, y aquí hay una cosa que yo quiero dejar muy claro, ¿eh? Es muy diferente decir el carbohidrato no afecta al rendimiento a decir el carbohidrato es malo para el rendimiento. O sea, podría llegar al caso de que tú me digas, no, yo quiero comer carbohidratos porque me apetece comer carbohidratos, fantástico, y no afecta a tu rendimiento. La otra es decir, es que si no comes carbohidratos vas a empeorar el rendimiento. Esto es muy diferente, ¿eh? O sea, yo digo que la ciencia, de momento, parece indicar que el carbohidrato no afecta al rendimiento. No quiere decir que lo empeore, pero este estudio concreto te da unos datos y luego encuentras una revisión sistemática que dice, sí, es que dice, y aquí es donde a lo mejor tú puedes decirme, no, es que mi público es este otro. Dice, en entrenamientos, mira, lo abro y te lo cito literalmente porque creo que es importante. Pone la última frase, que además me la leí, decía, no hay diferencia en gente poco entrenada, no hay diferencia, y en gente muy entrenada no hay suficientes datos. Aún no es conclusivo. O sea, me podrías decir, si en una persona de muy alto rendimiento, puede ser que sí, que llega un momento que sus requerimientos energéticos a corto plazo, o tienes las reservas de glucógeno llenas a tope o no rindes. Pero estamos hablando de los de muy alto rendimiento. Para el 99% de la población es probable que no tenga ningún efecto. Sí, aquí, bueno, volviendo al artículo que publiqué hoy, porque es que aquí tenemos un problema de base, ¿no? Que es los estudios científicos. Para mí ese es el problema de base. Porque, claro, si yo a lo mejor intento ir al fondo de un tema, entender las bases, explicar mi posicionamiento en base a ese tema, pero en base
al conocimiento, a la base del conocimiento que está comúnmente aceptada, ¿no? Y alguien, pues bueno, por ejemplo, Tim Noakes, me viene diciendo que ha hecho un estudio donde llega a estas conclusiones en base a, bueno, pues esto, por ejemplo, el carbohidrato no empeora el rendimiento, ¿no? Que es a lo que has llegado tú también con la revisión sistemática. Vale, perfecto. Simplemente con irme a un estudio, yo ya he encontrado que el carbohidrato no empeora el rendimiento. Es que ni siquiera es mi punto de discusión desde un O principio. sea, no, que no comer carbohidrato no empeora el rendimiento. O sea, que esto sería decir, consumir carbohidrato no aumenta tu rendimiento. O sea, no rendirás más por consumir más carbohidrato. Que esto no es decir que por consumir más carbohidrato rindas menos. O sea, puede ser que el carbohidrato sea neutro, ¿no? Eso es. Pero bueno, que eso ya, o sea, ya lo tengo escrito. Es decir, ya he hecho artículos diciendo que al final el carbohidrato es una potente herramienta para controlar el estrés, porque al final lo que causa el carbohidrato en general es sopor, ¿no? En la gran mayoría de las personas. Y eso lo puedes ver comiéndote un plato de pasta. Es decir, te va a entrar sueño. Entonces, si tú quieres priorizar el rendimiento, el carbohidrato no puede ir antes de una prueba. Entonces, si la afirmación es ¿el carbohidrato mejora el rendimiento? Pues si es una prueba de alta intensidad, no lo mejora, porque es que te va a apagar el sistema nervioso. Si me dices ya a lo mejor una prueba de resistencia, donde a lo mejor necesitas controlar un poco el estrés, necesitas que haya niveles de energía, bueno, más estables, que haya que haya a lo mejor glucosa en el torrente sanguíneo, etcétera, etcétera, pues consumir carbohidratos, sobre todo en la versión de carbohidrato complejo, pues a lo mejor te puede ayudar. Pero a nivel de mejorar el rendimiento a la hora de una prueba intensa, no. Consumir carbohidrato no va a mejorar el rendimiento. Es decir, lo va a empeorar, pero por lo que te estoy diciendo, porque te apaga el sistema nervioso. Entonces, volviendo al punto de antes, un estudio científico o basar una conclusión en un estudio científico que cuando te metes en él ves que está mal planteado en el sentido de que están dando carbohidrato, vale, son 3 horas, pero tampoco sabemos cómo es el volumen de la comida, etcétera. Entonces, si estás dando carbohidrato antes de una prueba física de alta intensidad, te estás arriesgando a que el sistema nervioso de esa persona esté apagado. Entonces, me parece hasta aquí perfecto. Es decir, das carbohidrato antes de una prueba física, el rendimiento no mejora y tampoco me sorprende que no mejore, pero de ahí a discutir sobre quitar el carbohidrato en un atleta o que el carbohidrato sea perjudicial en un atleta simplemente por un estudio científico donde está mal planteada la prueba, me parece un poco aventurado. Entonces, si tú ahora me presentas una revisión sistemática de 49 estudios donde la conclusión es que en personas no entrenadas el carbohidrato no impacta en el rendimiento y en personas entrenadas... No, ya te digo que yo te lo paso, si acaso y te lo miras, lo miré ayer por encima, no, o sea, no puedo entrar en el detalle, yo te lo paso, te lo miras y me gustaría también que me comentaras tu punto de vista aquí, ¿eh? Pero bueno, digamos que lo que estuve haciendo, o sea, yo revisando así rápidamente sin entrar muy en detalle, ahora yo, si quieres, te puedo dar mi argumentación de por qué creo que el carbohidrato no es necesario y también te daré la razón en alguna cosa, ¿eh? Pero ya verás o sea, que no es necesario, te diré por qué, pero digamos que esta en mi creencia, es lo que yo había estudiado en mi momento y dije, bueno, voy a actualizarme, ¿no? Y buscando rápido vi que así a priori los indicios parecen indicar que no. O sea, que esto es lo digo porque esto es un cambio de paradigma importante, porque durante muchos años el mundo del culturismo, esencialmente, era el mundo del pollo con arroz y de comer pollo con arroz constantemente. Y nada, mucho carbohidrato, la recarga, y parece ser que esto se está rompiendo, que esto es decir, no, es que no hay evidencia, ¿no? Pero bueno, o sea, yo acepto que, y además me gusta mucho y creo que es la manera sana de enfrentarse a un artículo científico y me ha gustado mucho que lo plantearas así en tu artículo, no es creértelo de entrada. Un artículo tienes que mirártelo o tienes que confiar en alguien que se lo mirará, porque a veces tú no tienes el conocimiento para mirártelo, y a saber poner en su contexto. Yo en este caso lo que te recomendaría es, ya que tienes contacto directo con Noakes, dile, escucha, ¿qué comía esa gente? Me he mirado el artículo, esto me ha parecido bien, esto no. Escucha, con 3 horas antes del carbohidrato no estás viendo este efecto, este confounding factor, este efecto confusor
¿Y qué comían? Porque claro, si me dices que les dabas una dieta de carbohidratos basada en comida basura, en helados y... Pues te digo, hombre, claro, dales patata y boniato y dales comida y calidad y a ver qué pasa, ¿no? Porque a lo mejor aquí... Pues es interesante, la verdad, no se me había ocurrido, pero sin duda le contactaré porque... Y hazlo, y además así te ganarás también su respeto. Porque como buen científico, todo el científico le gusta, ¿no? Que les critiquen, si son críticas constructivas, te gusta que te critiquen, vale, pero ¿qué comían, vale? Y 3 horas, ¿has probado con ayuno? Pero ahora, aquí, digamos que hay, es como cuando podemos empezar a mezclar lo que la ciencia dice con las experiencias personales de gente que conozco, ¿no? Y por ejemplo, Entica Montiel, seguro que lo conoces, Sí. ¿no? Ha sido un Mister Olimpia. Él venía del culturismo puro, tuvo una crisis, se quedó destrozado en su salud comiendo mierda, básicamente, y se pasó al mundo keto y más pasó el mundo del ayuno. Pero indica, y esto lo cuenta él, yo no lo he verificado, pero me lo creo, dice que su máximo peso, o sea, su levantamiento máximo, lo ha hecho con ayuno absoluto, o sea, estando con 24 horas de ayuno. O está el doctor Dominic D'Agostino, que es uno de los grandes defensores de la keto, y aquí también te puedo decir, bueno, puedes decir, claro, hay un sesgo, si tú defiendes la keto, pues vas a buscar lo que quieras, que es también un levantador de pesas y dice, yo cuando he levantado mis pesos más altos han sido en ayuno profundo. O sea, aquí empiezan a haber también evidencias de gente que lo ha experimentado y dice, bueno, aparte de lo que la ciencia dice, yo lo he probado, ¿no? Y aquí es cuando puedes empezar a decir, bueno, a lo mejor no es necesario el carbohidrato. Que esto no quiere decir que sea malo, ¿eh? Que distingamos. Que yo no creo que sea malo. Yo no pienso que el carbohidrato sea malo. Y de hecho, aquí hay una cosa que sí que quería corregirte y es que tú puedes estar en keto y comerte 200 gramos de carbohidrato. Porque si es un carbohidrato que, o sea, si tú no tienes las reservas de glucógeno a cero, si tú te has metido 2 horas de bicicleta a tope, o yo qué sé, o gente, atletas profesionales que entrenan 4 horas al día, ¿no? En bicicleta, esa gente necesita carbohidrato. Y aquí hay una gráfica que tú tienes en uno de tus artículos que me gustó mucho, que también la pondremos sobrepuesta aquí en este momento del podcast, que es esta que muestras el uso de carbohidrato en diferentes zonas de entrenamiento. Y ves que, y aquí la contaré muy rápido, la gente la verá, pero sabes, si estás en zona 1, ¿cuánto tiempo de carbohidrato tienes? Si estás en zona 2, ¿cuánto tiempo de carbohidrato tienes? Si estás en zona 3 o en zona 5, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, en zona 2 tienes más de 3 horas. Tienes 220 minutos de, de glicógeno en tu... O sea, tú puedes tú puedes hacer una maratón si tienes tus reservas de glicógeno llenas sin consumir nada, porque no vas a agotar tu glicógeno. Sí, aquí, a ver, deberíamos diferenciar, deberíamos entender lo primero el entrenamiento de fuerza, es decir, que un levantamiento que el máximo levantamiento se haya producido en un periodo de ayuno, no quiere decir que los factores que hacen posible ese levantamiento se hayan producido en un periodo de ayuno. Es decir, en Nika Montiel, Él llevaba años entrenando en ketosis y en ayuno. claro, pero en Nika Montiel, yo la verdad, a ver, sé quién es, pero tampoco conozco muy bien su historia, entonces yo lo que me imagino es que en su etapa de culturista él comería hidratos. Entonces, la mayor parte de su masa muscular la ganaría comiendo hidratos. Entonces, que en Nika Montiel... Uy, no. O sea, la ganó a pesar de comer hidratos. Porque esto sí que está demostrado que el único factor que implica, los dos únicos factores que implican el crecimiento muscular es el entrenamiento y la proteína. ¿No? Tú ya sabes que la activación del crecimiento muscular se da por la activación de mTOR y la única cosa que señala mTOR, y son dos rutas distintas, uno es entrenamiento de fuerza y la otra es la leucina que hay en la proteína. O sea, proteína además tiene que ser rica en leucina. O sea, y esto es lo único que determina, y esto hay estudios, también sigue este paso, que la ganancia de fuerza es completamente independiente del carbohidrato, es solo dependiente de proteína y de entrenamiento. Pero estamos hablando de ganancia de fuerza o de ganancia muscular, porque la ganancia de fuerza ni siquiera depende del músculo. Es decir, tú puedes mejorar la fuerza simplemente mejorando la conexión músculo-cerebro. Simplemente sin ganar ni un gramo de... Hasta cierto punto, sí. Bueno, llega un momento que sí que necesitas aumentar algo de masa muscular. O sea, la correlación no es perfecta, pero sí, o sea, al principio mejoras tu conectividad
O sea, sí, los patrones neuromusculares, pero llega un momento que necesitas hipertrofia. Y la hipertrofia no es... De hecho, hay estudios, te pasaré uno, además hice un vídeo de YouTube de esto que se llamaba El suero del supersoldado. Luego te lo paso. Es un vídeo que te ríes un poco, porque lo hice en plan tonto. Que luego al revisarlo me lo criticarás a lo mejor, pero que es un estudio que se hizo con militares americanos que querían ver cuál era el efecto del rendimiento de estados de carencia, ¿no? Porque los soldados americanos pues se van, yo que sé, al campo de batalla, a lo mejor estás 3 días sin comer, ¿no? Y querían ver, ¿y qué pasa con su rendimiento? Y vieron que mientras hubiera suficiente proteína, el rendimiento no bajaba. Claro, ¿qué te da el carbohidrato? Y aquí tienes razón. No, o sea, la hipertrofia sarcoplasmática es dependiente de carbohidrato, absolutamente. Y esta es en un 80% estética y un 20% que es funcional, y es que si tienes un músculo con más nutrientes, pues podrás rendir más en el último plazo, pero es la sarcoplasmática, la sarcomérica, lo que es aumento de masa muscular propiamente dicha, es dependiente de proteína, únicamente. Y hasta en situación de restricción calórica. Tú estás en restricción calórica y le metes suficiente proteína y va a crecer tu musculatura. A lo mejor no tanto si estás en un poco de superávit, pero no tiene que ser, no es dependiente de carbohidrato. A ver, es que aquí creo que hay que dar un paso atrás, ¿no? Porque para empezar, Vamos un paso atrás, va. Yo, además en mi blog lo he mencionado varias veces, yo nunca me baso en estudios científicos. Por un problema, básicamente, que es que en los años 70 los estudios científicos nos recomendaban evitar la grasa, ahora la recomiendan. En los 80 se recomendaba 5 comidas al día, ahora ayuno. En los 60 salieron estudios sobre la sentadilla profunda, se desaconsejaba, ahora tenemos epidemia de dolor de rodilla y se está volviendo a la sentadilla profunda. Es decir, la ciencia en lo que viene siendo nutrición y entrenamiento para mí es un factor de confusión más que un factor de sabiduría o ¿cómo decirlo?, de cómo guiar nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Entonces, mi forma de razonar o mi forma de guiarme sobre qué funciona y qué no es ver qué ha sobrevivido al paso del tiempo y qué ha sobrevivido a la competencia. A nivel de crecimiento muscular, por ejemplo, tenemos un factor de competencia o tenemos un ecosistema de competencia que es el propio culturismo. Si tú me dices, ¿se puede construir masa muscular sin carbohidrato? Sí, seguramente se puede construir. Es decir, pues lo que tú dices, al final si tienes una tensión mecánica, una sobrecarga progresiva, metes proteína, que al final es lo que compone el músculo, etcétera, pues vas a poder construir masa muscular. ¿Qué pasa? Que en este ecosistema que es el culturismo, nadie lo hace bajo keto. Es decir, todos los culturistas toman hidrato porque es lo más eficiente o lo más efectivo, por decirlo de alguna manera. Si tú consumes carbohidrato, vas a dar pie bajo otros mecanismos, por ejemplo, que esto sabrás tú mejor que yo, vamos, la insulina pues inhibe el catabolismo muscular, entonces puede favorecer también la síntesis proteica, etcétera. Entonces, consumiendo carbohidratos mejoras igual no es lo más igual sin carbohidrato no es lo más eficiente, pero con carbohidrato maximizas tu ganancia de masa muscular. Entonces, que ahora indica Montiel que ha ganado su musculatura, no su fuerza, que ha ganado su musculatura consumiendo carbohidratos en su etapa de culturista, predique con una dieta baja en carbohidratos cuando él ya ha ganado con su carbohidratos su musculatura, para mí es como alguien que predique voto de pobreza desde un yate, ¿sabes? Es decir, es haber ganado ya tu musculatura y consumiendo tu carbohidrato y ahora decir que no, que nadie consuma carbohidrato. Luego, esto es a nivel de ganancia muscular. A nivel de ganancia de fuerza, no hace falta carbohidrato porque es que ni siquiera es un proceso donde tengas que hacer crecer ningún tejido. Es simplemente una conexión músculo-cerebro. El músculo no significa producción de fuerza, significa el potencial de ejercer fuerza. Por eso tienes culturistas que no tienen nada de fuerza. Es decir, han bombeado el músculo, han hecho ejercicios que a lo mejor están lejos del máximo que pueden levantar. Eso ha generado una tensión mecánica que ha producido un incremento de la masa muscular, pero la fuerza está olvidada porque en su competición ni siquiera se la demandan. Entonces no necesitan desarrollarla. ¿Qué es lo que yo creo? Y nuevamente, sin conocer a Andy Montiel, o sea, lo conozco, pero no conozco su caso particular.
¿Qué es lo que yo creo que habrá pasado? Que ha dejado el culturismo, donde no habrá trabajado fuerza igual nunca, ha pasado a trabajar fuerza en rangos cercanos a su máximo y la musculatura que ya tenía simplemente lo que ha hecho es cablearla al cerebro. Es decir, consigue reclutar un porcentaje mayor de su musculatura y con eso mejorar la fuerza. Y para eso no hace falta carbohidrato. Es más, volviendo al tema de carbohidratos y estrés, el carbohidrato, si no lo tomas antes o si directamente no consumes ningún alimento, es que vas a mejorar tu rendimiento porque vas a estar más despierto. Es decir, O sea, tú estás de acuerdo en el entrenamiento en ayunas, entonces. sí, por supuesto, pero no depende del objetivo. Es decir, si tu objetivo es... Estamos de acuerdo aquí. Sí. Si el objetivo... Aquí la pregunta sería, ¿para qué? Es decir, si tú me dices un opositor que tiene que rendir en una prueba de intensidad, lo último que yo le diría sería consume carbohidratos. O es que directamente le diría, oye, si te sienta mal, ni desayunes, es decir, vete en ayunas. Si es solo una prueba de intensidad o lo que sea, no desayunes. Lo que sí que le recomendaría sería consumir carbohidrato la noche antes para ir con sus reservas de glucógeno cargadas. Él se levanta, está sin nada en el estómago y tal, se levanta con el cortisol alto porque es cuando más, en la mañana es cuando más alto lo tenemos y además el carbohidrato no se lo va a bajar, que por eso nos relaja el carbohidrato, porque al final el carbohidrato, pues al final el cortisol lo que hace el cortisol no es que sea malo, es que simplemente es la hormona que te prepara para el desafío. Si tú tienes carbohidratos, el cerebro entiende que no hay una falta de energía, entonces el cortisol baja, simplemente por la demanda de energía. Si tú no metes carbohidrato antes de un esfuerzo intenso, perfecto. Es que no vas a tener esa baja de cortisol y vas a estar más despierto, más ágil, más la contracción muscular va a ser más, más fluida. Entonces es dependiendo un poco un poco no, dependiendo del objetivo, básicamente. Si es rendimiento, yo diría que carbohidrato no, antes. Si es rendimiento en una prueba de resistencia, ahí te podría decir que carbohidrato quizá. Y si es ganancia de masa muscular, pues si la quieres maximizar, carbohidrato sí. Si quieres ir a entrenar fuerza y mejorar hasta cierto punto y tal y cual, pues igual con tomarlo solo después te puede valer o lo que sea. Pero hay que definir primero el objetivo y luego ver cuándo es necesario el carbohidrato y cuándo no. Vale, yo creo que esencialmente estamos de acuerdo en muchas cosas, simplemente que hay una preferencia, pues, y que aquí hay un poco de sesgo, tanto tuyo como el mío, ¿no? Al final tenemos unas preferencias de alimentación y buscamos esas argumentaciones que las defiendan porque pues queremos siempre estar de acuerdo, ¿no? Tener la razón, ¿no? O sea que yo creo que estamos de acuerdo en esto de que el entreno en ayunas no afecta mucho el rendimiento. Yo estoy de acuerdo contigo que puede ser que en rendimiento aeróbico, sobre todo en pruebas muy largas, sí que puede afectar, porque es evidente que si se te termina el glucógeno muscular, pues va a sufrir una pájara, sobre todo si estás entrenando pues hasta en zona 2, porque aquí pondré de nuevo otra gráfica que tienes en tus artículos, que esté sobrepuesta, mientras ibas hablando, si te has fijado, yo estaba mirando otra pantalla porque estoy buscando gráficas que tú has hecho y digo, estas las pondré, en que se ve el uso de la energía que viene de la grasa y el que viene del glucógeno, ¿no? Y es el punto óptimo en zona 2, es cuando tienes la máxima utilización de grasas y luego a partir de allí empieza a disminuir, pero el glucógeno siempre está. O sea, no es que no haya uso de glucógeno. Entonces, si te quedas sin glucógeno, pierdes una de las patas de rendimiento. O sea, que en resistencia creo que estamos de acuerdo. Llega un punto, si la prueba es suficientemente larga o intensa, que necesitas carbohidrato o que tus reservas estén llenas antes. En el entrenamiento de fuerza, no sé si estamos tan de acuerdo, porque yo estuve mirando el otro día, como me estoy preparando el Keto Show para la semana que viene, este será uno de los temas que sé que me van a preguntar, y yo tenía ciertas dudas. Y a ver, nosotros tenemos más o menos un medio kilo de glucógeno almacenado en el músculo. O sea, esta es la cantidad, tenemos unas 2.000 calorías de glucógeno en el músculo. Y este glucógeno no se usa, o sea, está anclado allí y se usa solo para entrenamiento realmente.
Un entrenamiento de fuerza, yo no sé cuánto gastas tú, pero si pasas de las 400, 500 calorías, ya es mucho, porque los entrenamientos de fuerza son pues momentos, o sea, son muy largos, pero porque hay muchos descansos. O sea, el momento de la actividad física en sí, el que estás gastando energías, es corto. Creo que un día lo calculé y para mí son unas 200, 300 calorías. A lo mejor para ti son 500 porque entrenas mucho más duro que yo. Está muy lejos del umbral, o sea, el límite que tenemos. Y aún en situación de restricción de restricción de carbohidratos, nuestro cuerpo rellena estas reservas automáticamente. O sea, ya sabes que la grasa, los triglicéridos, tienen el glicerol y en el hígado se hace la gluconeogénesis con el triglicerol para generar glucosa, porque nuestro cuerpo siempre necesita glucosa, no puede estar a cero. La sacará de la grasa, la sacará de la proteína, donde sea. Si estás en cetosis, estás bien adaptado a cetosis, la sacarás esencialmente de la grasa. No habrá degradación muscular, que es otro tema que te quiero comentar. Por lo tanto, y aquí no tengo números, y sería interesante verlo, yo creo que siempre hay una reserva de glucógeno muscular si dejas suficientemente tiempo de descanso. Claro, si vas a hacer 2 sesiones de entrenamiento en un día, estoy de acuerdo contigo. Tienes que hacer una recarga de carbohidratos porque puede ser o sea, si tú haces sesión aeróbica por la mañana y por la tarde fuerza, o al revés, tienes que recargar carbohidratos, porque es que no hay tiempo para que tu cuerpo genere suficiente carbohidrato para rellenar esas reservas. Pero si entrenas como yo, que entreno 3 días a la semana de fuerza, hay tiempo. No necesito esta recarga, porque mi cuerpo va a rellenar estas reservas por su propio pie a partir de la grasa y en 2 días tendré suficiente para entrenar. Y esta es mi experiencia personal, ¿eh? Yo entreno casi siempre en ayunas, si estoy en keto o no estoy en keto, no noto absolutamente ninguna diferencia en rendimiento. O sea que aquí yo creo que estamos de acuerdo y hay matices, ¿no? Hay matices de, bueno, cuándo sí, cuándo no. Luego sí que hay un tema, ¿no? Bueno, quería entrar en el tema del estrés, que lo has mencionado varias veces, pero no sé si aquí quieres comentarme algo sobre lo que he dicho ahora. No, yo creo que la verdad acabas de dar con la clave de lo que viene siendo esta discusión. Es decir, si ponle el españolito medio está navegando por internet y quiere cambiar sus hábitos, entonces se encuentra con tu newsletter y él ve keto, perfecto. Es decir, el carbohidrato para mí es que el carbohidrato no es que sea malo en sí, es malo en función del contexto. Entonces, si tu contexto es sedentario, es decir, no gastas tu glucógeno, y es obeso, es decir, tienes saturadas tus reservas de grasa, es que tienes las reservas de energía al completo. Entonces, en ese sentido, perfecto, es que la keto me parece bien en una persona que sea sedentaria y obesa, porque al final el carbohidrato, y en esto estamos de acuerdo ambos, no es necesario, puedes sobrevivir sin carbohidrato, es decir, lo necesario son proteínas y grasas. ¿Qué pasa? Que si gracias... Y hasta poder vivir sin mucho más, sin mucha grasa, porque si tienes suficiente, hay un caso de una persona que estuvo un año entero sin comer, ¿Y que era obesa o...? era mórbida, Claro, y estuvo un año entero sin comer nada. eso es. Yo tampoco lo recomendaría porque no sé cómo terminó su musculatura, o sea, yo diría que la proteína yo no la sacrificaría, pero bueno, o sea, las calorías, si tienes mucho exceso, no las tienes en tu cuerpo, ¿no? En esto siempre dice, tenemos 165.000 calorías en nuestro cuerpo, esto te da energía infinita prácticamente. Claro, eso es. Entonces, si tienes suficientes reservas, bueno, tienes las reservas de grasas saturadas y el glucógeno hasta arriba porque no lo usas, ahí es que yo también estaría de acuerdo en el uso de una dieta keto. Pero ¿qué pasa? Ahora imagínate, nuevamente eso sería un momento concreto. Ahora imagínate en la continuación. Es decir, gracias a tu buen hacer, gracias a tu divulgación, etcétera. Pues bueno, esta persona se compra tu libro, empieza a hacer dieta keto, le va bien, pierde grasa y recupera hábitos que a lo mejor tenía de joven, pero ahora no los tiene. O tenía hace años antes de ganar peso y ahora no los tiene. Y ahora no los tenía. Que es, pues, por ejemplo, practicar un deporte, ¿no? Entonces se engancha, pues yo qué sé, al pádel, ¿no? Que es lo que más de moda hasta ahora, ¿vale? Y ahí empieza a interesarse por, pues ya, el rendimiento deportivo, se empieza a picar con sus colegas, quiere ganarle a su compi de oficina, quiere ganarle a su cuñado y no sé qué, no sé cuánto, se apunta a campeonatos, etcétera. Entonces ahí da con mi blog, por ejemplo, ¿no? Donde yo hablo de rendimiento deportivo. Él me preguntará, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar en pádel? Porque ya estoy entrenando a lo mejor, yo qué sé, 3 veces a la semana y compitiendo los fines de semana y quiero un plus. Pues yo le diré, vale, pues trabaja entrenamiento de fuerza, tienes que hacer, pues eso, rotación externa para no sé qué, hacer dominadas para no sé cuánto y tal.
Y también le diré, y consume carbohidrato. Y él me dirá, con toda la razón del mundo, pero es que, a ver, yo, que tengo una mente lógica, si quitar el carbohidrato es lo que me ha llevado hasta aquí, si meto el carbohidrato es lo que me va a volver a llevar a donde estaba antes, que es gordo y sedentario. Entonces yo le diré, no, ahora tienes un nivel de grasa controlado que te permite, sobre todo, primero, lo que haces es actividad física, que hace que gastes tu glucógeno y por tanto el carbohidrato no se te va a acumular como grasa, por tanto no vas a ganar grasa, y al haber controlado tu nivel de grasa vas a gestionar mejor el carbohidrato, porque no tienes la insulina que no sabe qué hacer con la glucosa en sangre porque tienes saturado el almacén de grasa. Entonces yo ahí lo que le diré es, mira, lo que le diré sería mira, antes eras sedentario, pero es que ahora quieres jugar al pádel, entrenar lunes, miércoles y viernes, quieres entrenar fuerza martes y jueves y quieres apuntarte a un torneo que vas a jugar 2 partidos cada día al fin de semana. Pues ahí lo siento, pero necesitas carbohidrato. Es así, necesitas reponer tu glucógeno porque mejor, mucho mejor que, o mucho peor que quitar el carbohidrato es quitarlo y lesionarte por estar compitiendo o estar haciendo ejercicio de alta intensidad en estado de fatiga, porque llevas arrastrando una pérdida de glucógeno, un glucógeno bajo durante semanas. Entonces creo que ahí por eso digo que has dado con la clave, es decir, ¿el carbohidrato sí o no? Pues el carbohidrato en función de quién seas tú, en función de tu actividad, en función de tu nivel de grasa y en función de para qué lo vayas a usar. Vale. Ostras, que no saldremos de aquí porque me vas dando razones para llegar a continuar con el debate, pero no, me gusta. Esta tu aproximación, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que donde diverjo es en quién la necesita. Yo creo que esta persona que tú has mencionado, que hace pádel 3 días a la semana, 2 días fuerza y entrena el fin de semana, tengo dudas de que realmente el carbohidrato le haga rendir más. Si me estás hablando de entrenar, pues yo qué sé, el otro día entrevisté aquí a Loles Vives, que es la campeona del mundo de sprint, y ella consume carbohidrato, pues que claro, es que su nivel de rendimiento está por las nubes, está en el 0,01% de la población. O sea, yo creo que la gente que realmente necesite el carbohidrato para rendir es gente que está a un nivel de rendimiento muy alto, ¿eh? 2 sesiones diarias o sesión diaria de mucha intensidad, que realmente está haciendo mucho cross-training, que un día hace, pues yo qué sé, 70 minutos de bicicleta y al día siguiente se mete un entrenamiento de fuerza del copón. Esta gente te diré, sí, te diré, es verdad, una recarga de carbohidrato post-entrenamiento te asegura que tengas las reservas de glucógeno a tope y te irá súper bien. Y aquí tiene una cosa, esto no es incompatible con la keto. Es que tú puedes estar haciendo keto y aquí es donde creo que hay el gran problema de la keto, y esto es una cosa que en el libro justamente queremos solucionar, ¿eh? Que yo ahora te lo mandaré, yo creo que cuando lo leas verás que mi punto de vista es diferente al de la mayor parte de la gente de la keto. La keto no es importante, lo que es importante es conseguir el estado metabólico que te permita ser óptimo usando tus grasas, tus reservas de grasas, o sea, que puedas entrar en estado de cetosis de forma óptima. Entendido en el estado de cetosis en el que tú vas a usar tus grasas y vas a generar cuerpos cetónicos para alimentar tu cerebro, porque como la grasa no traspasa la barrera hematoencefálica, se producen cuerpos cetónicos. Y esto es el estado de flexibilidad metabólica que tú también hablas en tus artículos. Pero lo que sí que no te compro es esto que dices, que aumenta el riesgo de lesión, porque justamente uno de los efectos principales de las cetonas, y esto estamos hablando de gente que ya tenga las cetonas altas. Las cetonas son protectores musculares. O sea, las cetonas evitan la oxidación. Y uno de sus beneficios más altos es que cuando estás en cetosis no hay degradación muscular, porque las cetonas las inhiben. Y tiene todo el sentido del mundo evolutivo, porque tú cuando entras en cetosis en situación de carencia, pues en el mundo ancestral, imagínate una tribu que vivía por la sabana y pues esa semana no cortaban comida, no cazaban nada y no podían recolectar nada, no podían empezar a degradar musculatura, porque esto era un ciclo vicioso que les llevaba a la muerte inmediata. O sea, no como, pierdo musculatura, tengo menos fuerza, por lo tanto puedo cazar menos, como menos, pierdo musculatura. ¿Entiendes, no? Entonces, en este estado de carencia, tu cuerpo entra en una... O sea, la protección muscular es óptima. Por esto también en estado de cetosis hay tanta atención mental, porque es el momento que necesitamos estar más atentos. El nivel de atención mental que consigues con la cetosis es el necesario
para poder sobrevivir, porque la cetosis es el estado de carencia, que es un estado natural en el ser humano. Y por lo tanto, ya si tú estás en cetosis, la otra cosa es que tú estés en restricción calórica sin consumir carbohidratos y que no tengas flexibilidad metabólica y no tengas cetonas altas. Aquí sí que es verdad que te vas a tinchar el cuerpo. Completamente de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que los detalles para mí son estos. Uno que no es keto, es tener la flexibilidad metabólica, que la gente que necesita el carbohidrato es gente que tiene unos requerimientos energéticos muy altos, y yo creo que el umbral está, probablemente aquí tenemos divergencia en dónde está este umbral. Tú lo pones un poco más bajo, yo lo pongo más alto, pero bueno, aquí no pasa nada. Y que yo no creo que el carbohidrato, o sea, que el efecto de las cetonas, o sea, un buen cuerpo adaptado a la cetosis, tiene la protección neuromuscular, la protección muscular a la degradación, al catabolismo, que también te da el carbohidrato, también lo tiene, y además las cetonas también te reducen el nivel de cortisol. O sea, tú cuando estás en cetosis estás en un estado de calma mental. O sea, también, o sea, las cetonas tienen un efecto muy paralelo al del carbohidrato, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, a ver, a niveles de baja intensidad, sí, imagino que la cetosis tampoco puedo entrar yo a un nivel de profundidad semejante como tú, ¿no? Que acabas de publicar un libro de la keto en los detalles de la cetosis, o los beneficios que puede tener eso para prevenir la pérdida muscular, etcétera. A nivel de baja intensidad, pues bueno, puedo entenderlo. O incluso a nivel de un esfuerzo de alta intensidad. Pero cuando encadenas varios esfuerzos de alta intensidad, a ver, si quieres, a lo mejor, si quieres aumentar tu frecuencia de entrenamiento, vas a necesitar carbohidrato, porque es la energía que vas a consumir en este esfuerzo de alta intensidad. Además, consumirlo no te va a hacer acumular grasa, porque vas a tener el glucógeno bajo, entonces lo vas a acumular como glucógeno, no como grasa. Y a nivel de riesgo de lesión del que hablaba, el principal beneficio de la keto, al final, según lo veo yo, es también la restricción calórica. Entonces, si estás en un contexto de restricción calórica, supuestamente, que también puedes consumir más calorías de las que necesitas con keto, pero si estás en un contexto de restricción calórica constante en esfuerzos de alta intensidad repetidos, es que no vas a llegar. O sea, al primero igual sí, al quinto no. Entonces, lo que yo digo es, en una situación de falta de energía o en una situación de falta de glucógeno, como digo yo, y que además se produce en una situación de esfuerzo de alta intensidad, no es donde yo metería a un atleta, ¿no? a competir por el riesgo de lesión. En cualquier caso, a nivel del umbral del que hablas de consumo calórico, a lo mejor nivel de entrenamiento, yo cuando hablo de atleta, hablo en realidad de persona que gaste su glucógeno de forma recurrente. Es decir, pienso en un atleta, pero también pienso a lo mejor, no sé, en un repartidor de globo, en un albañil, en alguien que tenga un trabajo físico. Es decir, esa gente va a necesitar carbohidratos si se somete a esfuerzos de alta intensidad y quiere rendir en ellos. No rendir, voy a eliminar la palabra rendir para no causar confusión, sino si quiere encadenar esfuerzos de alta intensidad, necesita el carbohidrato para poder encadenarlos. Si no, va a llegar un momento que se va a quedar sin energía, se va a quedar sin glucógeno, que es la energía que va a utilizar en los esfuerzos de alta intensidad, ¿vale? Ese es el punto de mi discusión. A nivel de la cetosis, la verdad, no me veo con galones como para comentar o rebatirte que la cetosis haga esto o lo otro, porque no estoy... Una pregunta personal. ¿Tú has probado nunca estar en cetosis? Sí, yo probé a keto 3 semanas y cometí el error de mantener la intensidad del entrenamiento estando en keto. Claro. Y no me rompí, pero sí que me lesioné un isquio haciendo Y te sprints. siento Sí. fatal. Vale. Y es que creo No que es aquí culpa, hay... perdón, no, como siempre, a ver, por ejemplo, la lesión de isquio que tuve cuando estaba en keto también se produjo pues porque hacía calor, la keto, según me estoy informando. No, pero es una... O sea,
o sea, has levantado un punto que es perfectamente válido. Yo creo que aquí es donde llegaremos a otra situación de aproximación, ¿no? O sea, en primer lugar, o sea, se ha hablado de keto y restricción calórica. Y es verdad que la keto, o sea, y lo verás en el libro, nosotros defendemos la keto, no la keto. La keto es una intervención para entrar en cetosis. Defendemos la cetosis, que puedes llegar de otras maneras, con el ayuno, con mucho ejercicio también se puede llegar a cetosis. Es el estado que queremos conseguir cuando estás en restricción calórica, porque es el estado en que tu cuerpo puede gestionar una restricción calórica sin sufrir daños o minimizando el número de daños. Pero es evidente que si tú estás mucho tiempo rindiendo al máximo y estás con restricción calórica y ya vienes de una persona que tiene poca grasa pues, corporal, estás, pues yo que sé, un 12%, puede ser que llegue un momento que sí que realmente te afecte. Nosotros no planteamos la cetosis como un estado permanente. Nosotros planteamos la cetosis como un estado cíclico. Y de hecho yo creo que en la aproximación clásica del entrenamiento de ganancia muscular, ¿no? Que hay la fase de sobrecarga, luego hay las fases esas de definición. Yo creo que en la fase de definición es el momento para estar en cetosis, porque es donde o sea, el gran problema de la fase de definición cuando estás en restricción calórica es que pierdes masa muscular. También pierdes grasa, pero pierdes masa muscular. Si lo haces en estado de cetosis, vas a perder menos masa muscular. Pero yo respeto y creo que es perfectamente válido hacer unas fases de ganancia con más carbohidrato, aunque ya te digo que yo tengo dudas si el carbohidrato afectará o no, pero que no te hará daño, y que hagas una fase de definición donde estés en cetosis para minimizar la pérdida de masa muscular, ¿vale? O sea, yo creo que aquí podríamos llegar a un acuerdo. Luego, otra cosa que es muy importante entender, tienes que conseguir la flexibilidad metabólica, tienes que adaptarte a la cetosis y durante el periodo de adaptación es evidente que tu cuerpo bajará de rendimiento. Tú pones una persona que está entrenando con carbohidratos y le pones en cetosis, le pones a correr o a hacer cualquier cosa y va a haber una bajada de rendimiento brutal. ¿Por qué? Porque su cuerpo está adaptándose. Pero esta recuperará a las 6 semanas, más o menos tardamos unas 6 semanas en recuperar esta flexibilidad si haces bien la cetosis. A las 6 semanas el rendimiento subirá de nuevo, o sea, hará una curva, una U, bajará y luego empezará a subir y para 6 semanas ya empezará a recuperarse y a estar bien. Entonces, yo creo que también es importante poner esto en contexto. No es lo mismo hacer una cetosis la primera vez y meterse a entrenar como un loco, que es una persona como yo que lleva 14 años haciéndola y que yo, mira, empecé el lunes, decidí entrar en cetosis el lunes y simplemente comí un poco menos de carbohidrato y ya está. Ya estaba en cetosis. Es que no hago ni la keto clásica, yo como fruta, pero es que no pasa nada, es que puedo comer fruta porque mi cuerpo está tan adaptado que solo hace falta que meta un poco más de entrenamiento, que me salte el desayuno y nada, reduzca un poco los carbos para que mi cuerpo ya entre en cetosis. Y yo entreno y no noto diferencia, ¿no? O sea, creo que esto es diferente en estos dos subconjuntos. Pero aquí me quería meter en otro tema. ¿O tienes algo que decirme? Lo digo para balanzar, ¿no? No, porque si digo algo vamos a engancharnos otra vez. Claro, no, es para que nosotros no lo pasamos bien, pero que la gente que nos escuche también diga, velocízate un poco, ¿no? Hay otro tema que para mí es muy importante, que tú estás hablando del umbral de intensidad, ¿vale? Unas cosas que tú ya sabes cómo funciona a nivel energético, ¿no? Que cuando estamos a baja intensidad, usas fibras tipo 1, esencialmente grasa, subes un poco más de intensidad, fibras tipo 2A, mezcla de grasa y carbohidrato y glicólisis, 2X, solo glicólisis, ¿no? O sea, respiración oxidativa, mezcla, solo glicólisis. Y esto va dependiendo de la intensidad. De nuevo es esa gráfica que la pondré de nuevo, que se ve como la frecuencia cardíaca afecta al cambio de uso de energía. La respiración oxidativa es grasa esencialmente, la glicólisis es glucógeno, ¿vale? Esto, de nuevo, la superpondremos aquí en la pantalla y la gente lo verá. Esto lo puedes modificar. ¿Cuáles son tus umbrales de intensidad? Son modificables. Esto es la base de entrenamiento zona 2, que es la optimización mitocondrial. Como más sanas, como más grandes y más cantidad de mitocondrias y más eficientes sean, a más intensidad trabajarás en respiración aeróbica usando solo grasas. Y otra manera de optimizar esto es con la cetosis, porque la cetosis fuerzas a tus células a usar solo la grasa, tendrá que optimizar sus mitocondrias. De hecho, es una de las intervenciones clásicas para mejorar para mejorar justamente esto, la flexibilidad metabólica y también la optimización de uso de energía y la salud mitocondrial. Por lo tanto, una persona que ha pasado periodos de cetosis o que tiene esa adaptación
podrá trabajar a unos umbrales más altos sin necesidad de usar glicógeno, ¿no? Y entonces es cuando dices, bueno, claro, es que la zona 2 de un atleta profesional, o sea, un atleta de fondo, un keniata de esos que corren maratones en 2 horas, su zona 2 es correr a 3 minutos el kilómetro. Mi zona 2 es a 6 minutos el kilómetro. O sea, mi sprint, yo no llego, con mi sprint máximo, no llego a su zona 2. O sea, ellos están quemando solo grasas de forma aeróbica a un ritmo que yo no puedo llegar en mi sprint más alto. Por lo tanto, lo que es un umbral de intensidad también lo puedes trabajar, y yo creo que aquí la cetosis te puede ayudar, sobre todo en entrenamiento en zona 2, también en zona 5, evidentemente, pero la cetosis, hacerlo en este estado, es un plus. No es el primero, pero también es una cosa que te puede ayudar. Sí, o sea, puede ser, puede ser cierto. Aquí ya es un tema de preferencias. A ver, yo en general no me gustan las restricciones y a mí me encanta comer, ¿vale? Entonces, no me gusta, como bien, la verdad. Me gusta también cocinar, pero no me gusta privarme de nada. Y por suerte, de lo que me gusta, de lo que disfruto son cosas saludables. Porque, bueno, yo me he criado con mi abuela, disfruto mucho la gastronomía, disfruto mucho la cocina, entonces como de todo y bueno, tampoco me complico con ello. Entonces, si tú lo que quieres es subir tu umbral de intensidad para quemar más grasa en esfuerzos de poca intensidad, pues puedes hacerlo o entrando en cetosis. De mucha intensidad, en esfuerzos de mucha intensidad. Claro, si tú quieres, pues eso, cambiar tu umbral de intensidad, o sea, subirlo, para que las intensidades bajas te sean más livianas, ¿no? Entonces, si antes a lo mejor quemabas grasa, entiendo, este es mi razonamiento, ¿eh? Si antes a lo mejor quemabas grasa en una zona 1, pues si subes tu capacidad de llevar a cabo ese trabajo, a lo mejor pasas a quemar grasa en una zona 2, entiendo, porque a lo mejor... Digámoslo no es tanto no, la zona 2 y zona 1 se definen por justamente el uso energético. Siempre tu zona 2 estás quemando esencialmente grasas. Lo que pasa es que hay gente que camina y está en zona 2 y hay gente que sprinta y está en zona 2. Bueno, no, mira, lo voy a poner con otro ejemplo. Pero llevándolo al caso del entrenamiento de fuerza, una persona está levantando, pues yo que sé, una sentadilla con 70 kilos o yo que sé, no sé cuánto levantas tú, pero es como no tengo ni idea de los pesos, tiene una barbaridad, pero es igual, con tu peso corporal, con 80 kilos, ¿no? Que ya es como un peso que es razonable. Y puede ser que una persona allí esté en pura glicólisis, porque solo activa sus fibras 2X porque es que no le da, y otra persona a lo mejor está con un 80% de grasas y solo un 20% de carbohidratos, porque es que ha entrenado su metabolismo para poder estar a estas intensidades más altas con el metabolismo de las grasas, porque tiene más mitocondrias, básicamente. Ya sabéis que hay el ciclo cerrado de que las fibras 2X generan lactato, el lactato puede ser usado por las fibras tipo 1 como fuente de energía, o sea, hay como un ciclo virtuoso que se puede entrenar, ¿no? Y es básicamente la salud mitocondrial allí, o sea, que hay gente que puede estar a una intensidad muy alta y estar en metabolismo de grasas. Esto es lo que quería hacer. Sí, aquí, mira, voy a poner un ejemplo porque las zonas no es el mejor ejemplo porque son relativas, pero en ejemplos absolutos. Puedes mejorar tu flexibilidad metabólica, pues por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una persona obesa, ¿no? Para una persona obesa, posiblemente un paseo o subir una cuesta no sea algo en lo que queme grasa, va a quemar cierto glucógeno porque va a ser un esfuerzo intenso. Entonces, bueno, pues lo que venía, yo personalmente, ¿vale? Yo que he probado, a lo mejor no he probado la keto, a lo mejor siguiendo tu método, ¿no? Que eso ya lo veré cuando lea tu libro. Pero para mí, la mejor forma de mejorar la flexibilidad metabólica es mejorar tu capacidad física, básicamente. Si dejas de estar obeso y mejoras tu capacidad aeróbica, tu capacidad anaeróbica, etcétera, ese esfuerzo absoluto, ¿no? Que es subir una cuesta, pues va a pasar de ser un esfuerzo glucolítico a ser pues un esfuerzo aeróbico, ¿no? Donde vas a quemar grasa. Entonces, no todo es cetosis a la hora de mejorar No, ya he dicho, la cetosis sería un complemento que te puede ayudar. No, la base es el ejercicio, estamos de acuerdo completamente. Estoy de acuerdo. Y luego, una cosa que has mencionado que a lo mejor, no sé si a lo mejor eso queda muy, muy claro, que alguien haga un esfuerzo de alta intensidad, como levantar, pues eso, su peso en sentadilla o lo que sea.
eh, y que esté quemando grasa, ¿no? A ver, es que, que no consumas carbohidratos no significa que no uses glucosa. Entonces, no sé si a lo mejor aquí se entiende bien la idea de que tú a lo mejor hagas un levantamiento pesado en ayunas, no significa que lo estés haciendo con la grasa. Seguramente no, 100% lo vas a estar haciendo con glucosa almacenado o con glucosa de otras vías. Pero entiendo yo que va a ser principalmente de glucosa almacenado. Si vas a tener que sacar glucosa de otras vías, no creo que te dé la vida para hacer un levantamiento cerca de tu máximo. No puedes, no puedes. O lo tienes allí en el músculo o no puedes. Eso es. Entonces, nada, clarificar eso, que al final el hecho de no consumir, o sea, tú el carbohidrato no lo usas solo cuando lo consumes o cuando está en tu torrente sanguíneo, sino que lo usas cuando lo almacenas. Por eso también aquí lo que para mí sería alternativa a la keto, que sería el ciclado de carbohidratos. Es decir, relacionar la toma de carbohidratos a tu intensidad, a la intensidad de tu entrenamiento. Entonces, si tú quieres priorizar el rendimiento, olvidándonos de ganancia muscular, como hemos hablado antes, no consumirás carbohidratos ese mismo día o antes de la prueba, pero sí lo consumirás la noche antes para venir con las reservas de glucógeno bien cargadas. Entonces, eso, que se entienda que no tiene por qué, no consumir carbohidratos, no consumir carbohidratos no significa que estés consumiendo grasa, puedes estar tirando de glucosa. Yo creo que aquí estamos de acuerdo, ¿eh? Yo no creo que no, o sea, como yo no, digamos que a diferencia de otra gente que está en este mundo que demonizan los carbohidratos, yo no los demonizo, yo creo que los carbohidratos son una fuente de energía brutal. De hecho, por alguna razón los usamos preferentemente en nuestro cuerpo porque es la energía más rápida que tenemos y no podemos despreciarlas. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de que el carbohidrato es malo. O sea, no, esto no, es absurdo, ¿no? Porque si fuera malo, no lo toleraríamos directamente. Creo que sí que el gran problema aquí, y aquí es donde tú hablas de una audiencia muy concreta, que es una audiencia de gente ya muy saludable, que hace mucho deporte, que ya no tiene un problema de sobrepeso, que a lo mejor, aunque aquí hay gente que está muy fuerte, pero que tiene una salud metabólica muy mala, ¿eh? También esto está allí, pero bueno, digamos que tu audiencia, seguramente la tolerancia que tiene a los carbohidratos es muy alta y no hay problema. Para la gente más general de la población o gente que no está tan entrenada, que a lo mejor yo llego más, como es que vivimos un mundo de saturación del carbohidrato, es donde tenemos que vigilar, no porque sea malo, sino porque hay demasiado. Y como todo, o sea, el veneno está en la dosis, ya lo sabemos, ¿no? El agua es muy buena, pero si te tomas 20 litros de agua, te mueres. O sea, que no, y si no tomas agua, pues también te mueres. Entonces, el veneno está en la dosis. Y como vivimos en un mundo sobrecargado de carbohidrato, y aquí aún haré una distinción más importante, es que hemos hablado de carbohidrato todo el rato y para mí este es un gran error también de la conversación y es que no es el carbohidrato, es que no todos los carbohidratos han nacido iguales, no es lo mismo, ya he dicho varias veces, una patata que una golosina, es que no tiene nada que ver. Para mí el malo es es el azúcar libre. Lo que es el azúcar libre, el de alta absorción, que te genera un pico de insulina brutal, con una bajada, con un pico de glucosa, un pico de insulina que perdura en el tiempo, que luego baja la glucosa, la insulina se mantiene y entras en un estado en donde no tienes energía y además la insulina está bloqueando la salida de la grasa de tus adipocitos, esto es lo malo. Pero un carbohidrato de absorción lenta, con bajo índice glucémico, no tiene ningún problema para mí. Si se usa de forma adecuada y coincido en la manera como lo usas tú. Seguramente yo no creo que sea tan importante como lo crees que es tú, pero bueno, yo creo que no hay ningún problema que tengamos esta divergencia, ¿no? Aquí no, esto no, a mí no me genera ningún problema grave. Creo que podemos dejar esta parte aquí. No sé si hay algún comentario final que quieras hacer al respecto de lo que estamos hablando y si no, que quería preguntar un poco más, que detalles un poco más estos dos métodos que has mencionado antes, que uno era de entrenamiento que has seguido recientemente, uno era el método compuesto y el otro es has dicho algo así como algo dense. Sí, Dance Strength, que es de Nice Over Guy, de Ben Patrick. Pero bueno, esto es simplemente una rutina, está dentro de un sistema de entrenamiento completo. Pues si empezamos, el entrenamiento, el método compuesto, ¿en qué consiste? Por los dos últimos que has hecho, bueno, estas cosas así más frikis también me gustan mucho. El entrenamiento compuesto, ¿en qué consiste? ¿Cuál se supone que es su ventaja y cómo es? Como más detalle me deis, mejor. El entrenamiento conjugado se llama, O conjugado, vale. es un entrenamiento que viene de Louis Simmons, que es,
es el archiconocido creador de Westside Barbell, que es, bueno, una escuela de powerlifting en Ohio, en Estados Unidos. Y se le conoce pues por ser una de las escuelas más exitosas de powerlifting, que ha producido atletas pues capaces de levantar récords de peso muerto, de sentadilla y de press banca. Defíneme el powerlifting comparado con las otras rutinas que hay, o sea, los otros entrenamientos que hay o disciplinas. El powerlifting no es un entrenamiento, es un deporte. Entonces aquí pasa lo mismo con el culturismo, que se puede llegar a confundir el entrenamiento con el deporte. Entonces, el powerlifting es competir en ver quién levanta más peso en press banca, en sentadilla y en peso muerto. Listo, no es más. Vale, es como parecido al levantamiento olímpico, pero con estos 3 ejercicios en lugar de los ejercicios complejos del levantamiento Exacto, olímpico. y el levantamiento olímpico es lo mismo, solo que con cargada y arrancada. Ya está. Y el culturismo, pues, por otro lado, sería posar enfrente de un juez a ver quién tiene más masa muscular. Bien untados en aceite. Eso es, literal. Entonces, aquí, pues sucede eso, que hay gente que confunde culturismo con entrenamiento de fuerza, powerlifting con entrenamiento de fuerza. A ver, hay pedazos de ese entrenamiento que se pueden aplicar a atletas o a la población en general, y hay otros que no, porque son específicos del deporte. Entonces, en powerlifting, el entrenamiento de Louis Simmons está enfocado en maximizar el press banca, la sentadilla y el peso muerto, son los 3 ejercicios sobre los que va a competir un powerlifter. Lo que él plantea, y esto además lo has hablado, porque había estado escuchando hoy parte del podcast con Edu Barrecheguren, y lo habíais tocado, al menos de primeras, no he escuchado el podcast entero. Hay varias escuelas de entrenamiento. Hay algunas que predican mayor frecuencia, más intensidad, muy poco volumen, es decir, esfuerzos muy repetidos a lo largo de la semana, muy cercanos de tu máximo, pero muy poco cada sesión. Luego hay escuelas que a lo mejor son más volumen, es decir, sesiones muy largas, pero muy poco frecuentes a la semana, es decir, pues a lo mejor entrenas solo una vez un grupo muscular a la semana. Y en este sentido, pues hay mucha gente en powerlifting. Bueno, en powerlifting estaría la escuela búlgara, que lo que predican es alta frecuencia y alta intensidad. Es decir, si tú quieres mejorar tu entrenamiento en sentadilla, vas a hacer sentadilla muchas veces durante la semana. Hay rutinas de entrenamiento, que sería el método búlgaro directamente, que es hacer sentadilla todos los días. Hay programas que, bueno, si pones Squat Every Day en Google, te van a salir programas de John Broad o, bueno, gente que bebe de esa escuela, ¿no? Entonces, lo que dice Louis Simons es un poco... Y luego está la rusa, ¿no? La otra es la escuela rusa. Sí, Louis Simons ve un poco de las escuelas. Es que es un poco difícil separarlos porque de donde sale todo es del bloque soviético. Entonces, claro, a ver, claro, tanto Bulgaria como Rusia como tal pertenecían a la Unión Soviética, entonces ahora son escuelas diferentes, pero antes era la misma escuela, solo que diferentes métodos de entrenamiento. No te sabría decir si es escuela rusa o lo que sea. Él mismo lo que dice es que donde se fundamenta es en los autores soviéticos, que eran en aquel entonces los pioneros en la halterofilia, que era el entrenamiento de fuerza por antonomasia en aquella época. Luego ya surgió el powerlifting. Entonces, lo hicimos, lo que dice es: no vas a hacer sentadilla. Bueno, si quieres mejorar tu sentadilla, no hagas sentadilla. Haz otros ejercicios, ¿vale? Entonces él lo que hace es divide la semana en 2 esfuerzos, ¿no? Entonces haces un esfuerzo, una sesión para sentadilla o para press banca o para un ejercicio, ¿no? Él lo divide en tren superior y tren inferior. En tren inferior haces un esfuerzo para sentadilla dinámico, que sería con cargas medias, es decir, 60% de tu repetición máxima, 50%, lo que sea. Haces repeticiones explosivas en modo, pues a lo mejor altas series, pocas repeticiones, a lo mejor haces un 10x3, ¿no? 10 series de 3 repeticiones, series explosivas, y lo que haces es añadir resistencia variable. Es decir, añade gomas, añade cadenas, añade elementos que te obligan a acelerar, ¿no? Porque una goma al final ofrece más resistencia cuanto más se estira. Entonces, si tú enganchas la barra a unos soportes abajo,
y haces una sentadilla, arriba te va a costar más. Y va a ser, y luego abajo te va a obligar a explotar desde lo más abajo posible, porque es cuando la goma va. Para que haya inercia, ¿no? Para que haya inercia. Eso es. Entonces él construye la base de su sentadilla con el esfuerzo dinámico, que son muchas series a una intensidad media, pero con una aceleración grande. Pero luego el esfuerzo de alta intensidad, que es a ir a buscar tu máximo, que esto se llama día de máximo esfuerzo. Está el día dinámico, que es el que acabamos de comentar, y luego está el día de máximo esfuerzo. En el día de máximo esfuerzo vas a ir a por tu repetición máxima. Es decir, vas a ir a comprobar tu máximo. El máximo del día, que tampoco tiene por qué ser tu máximo histórico. Es decir, si ese día puedes con X, pero tú históricamente has podido con X más 2, te quedas en X. Aquí, un principiante pues haría sentadilla. Porque vas a aprender el patrón de movimiento, ¿no? Entonces te quieres exponer más a ese movimiento, etcétera. Pero luego, conforme vas avanzando, conforme vas adquiriendo experiencia, la propia sentadilla te va a decir dónde están tus puntos débiles. Es decir, si tú a lo mejor, pues bueno, te cuesta, extiendes primero las rodillas antes que la cadera, significa que quizá tengas que mejorar tu extensión de cadera, ¿no? Entonces, el día de máximo esfuerzo, conforme vas avanzando, y vas adquiriendo experiencia, lo que vas a hacer es no hacer sentadilla, pero hacer ejercicios que se enfoquen en esa debilidad, pero que no son la sentadilla. Pues, por ejemplo, un peso muerto rumano, que se enfoca en la extensión de cadera. Otro que se enfoca en la extensión de cadera y que es el gran ejercicio de tren inferior, el buenos días sentado, que es hacer una extensión de cadera sentado en un banco. Este es muy común en halterofilia también. De hecho, puedes ver a Lidia Valentín haciendo buenos días sentado y le tienen que agarrar la espalda, le tienen que agarrar la lumbar para que no se le levante la espalda, literalmente, de todo el peso que está moviendo. Entonces, esto es un poco la forma de plantear el entrenamiento del método conjugado, que es básicamente enfocado en la selección de ejercicios más que en la frecuencia de un solo ejercicio, ¿vale? Entonces yo estuve experimentando con eso, simplemente, pues eso, cambiando ejercicios, volviendo de vez en cuando al ejercicio principal, viendo cómo cambiaba y tal. Yo tampoco soy ningún experto ni nada, pero simplemente, pues para. ¿Y cómo fue tu experiencia? Bien, la verdad. Tampoco, a ver, no me enfocaba tampoco en el levantamiento ni nada. La experiencia fue bien, porque yo además cuando hacía sentadilla notaba que a lo mejor la extensión de cadera me fallaba, ¿no? Notaba a lo mejor la lumbar un poco más débil. Eh, Alguna vez había tenido algún tirón en la sentadilla hace años, entonces siempre ha sido como mi foco. No ha terminado de fortalecer, entonces huir del ejercicio principal y enfocarte en ejercicios accesorios con la tranquilidad de que el ejercicio principal no va a sufrir en absoluto, sino que lo vas a mejorar, pues es liberador también y te enseña a programar de alguna otra manera. En cualquier caso, para el rendimiento atlético, le veo la utilidad a nivel de selección de ejercicios, pero incrementar la sentadilla o incrementar, por ejemplo, con el press banca se ve más claro. Incrementar el press banca a lo mejor es algo que no quieres en un atleta, es decir, es algo que no te va a favorecer el rendimiento. Entonces, eh, para mí, pues bueno, es una herramienta más a la hora de entrenar, pues saber cómo seleccionar ejercicios, exponerte sobre todo al esfuerzo dinámico, que a mí eso sí que me gustó mucho y lo sigo aplicando, pues entrenamiento con gomas, bueno, sobre todo con gomas. Eh, pues el exponerte a aceleración, la goma también no solo te obliga a acelerar más, sino que te empuja hacia abajo activamente, entonces se produce más rebote. Con más rebote también trabajas más el tendón. Es todo eso, un poco de, pues eso, otra visión distinta que complementa o enriquece pues la visión que puedas tener del entrenamiento. Eso sería el método conjugado. Y, y luego, bueno, si quieres que pase ya al siguiente, es el método Dense Strength de Ben Patricks. Que aquí, a ver, es que detrás de la escuela de Ben Patricks hay una filosofía de entrenamiento completa que bebe de la escuela de Charles Poliquin, que de hecho lo mencionaste en el podcast con Edu. Sí, Edu, pues
Es su ídolo, es su amigo, sí. Eso es. Pues Ben Patrick también, bueno, era amigo suyo, también asistió, bueno, también se formó con él. Y Ben Patrick, su escuela de entrenamiento la ha formado con otro entrenador que se llama Keegan Smith, que también se formó con Charles Poliquin. Creo que, bueno, eso era lo que tenían en común y eso es lo que los puso en contacto, etcétera. Entonces, ahora yo creo que está siendo revolucionario el método de entrenamiento de Ben Patrick, pero que al final lo que es la escuela de entrenamiento que hay detrás también viene de Keegan Smith y que a su vez viene de Charles Poliquin. Y ellos lo que proponen es, de alguna manera, volver a la base del entrenamiento, porque esto al final se da en todos, se da en los cursos de entrenamiento personal, se da en CAFID, se da en TAFAD, se da en fisioterapia, supongo que también se da, que es eh, gest- organizar el entrenamiento en base a las curvas de fuerza de los ejercicios. Que así dicho, puede sonar súper avanzado, pero no lo es. Por simplificarlo, si tú haces un curl de bíceps, ¿no? Contraer flexión de codo, en función de cómo sea la palanca de ese ejercicio, vas a poder poner tensión en un tejido o en otro. Es decir, tú al final, en una palanca, alejar la carga del punto de apoyo va a suponer más tensión sobre la palanca y sobre todo en el punto de apoyo. Es decir, si tú quieres levantar algo con una palanca y el peso es excesivo, y la barra, o sea, el punto de apoyo está muy alejado del motor, la barra se va a romper por el punto de apoyo, ¿no? Entonces, una articulación la podríamos ver como una palanca donde el motor es el músculo, la carga es el peso que trates de levantar, que a veces será pues una pesa agarrada con la mano o otras veces será una pesa en la espalda para hacer una sentadilla. Entonces, aquí lo que ellos proponen es que en función de cómo hagas el ejercicio, vas a trabajar el músculo o vas a trabajar el tendón A y ver, ponme un ejemplo. el tejido conector. Por ejemplo, en una... Yo creo que el ejemplo más claro es la flexión de codo en el bíceps, ¿no? Si tú haces una flexión de codo en rango de movimiento parcial, el músculo trabaja, pero el tejido conector no, porque para el tendón tener que flexionar el codo cuando ya está contraído no supone, es como una goma, es decir, no supone ninguna tensión. Entonces aquí solo vas a trabajar la musculatura. Pero si haces rango de movimiento completo, aquí lo que vas a trabajar es más el tendón, porque supone más tensión el tener que contraerlo cuando ya está estirado, ¿no? Entonces, el rango de movimiento sería el primer elemento para, de alguna manera, modificar las palancas, ¿vale? De un ejercicio. Pero también puedes modificarlas, por ejemplo, con el material que estés utilizando. Si tú haces una flexión con una goma, la goma va a trabajar el músculo, pero no va a trabajar el tendón. ¿Por qué? Porque la goma se va a estirar más cuando se contraiga el codo. Entonces, cuando tú estás trabajando realmente, cuando estás venciendo la resistencia realmente, es cuando el codo está contraído. Es decir, solo trabaja el músculo, no el tendón. Y luego ya el tercero sería con la gravedad. Es decir, si tú haces, pues por ejemplo, un curl de bíceps en un banco a 45 grados, boca arriba, cuando tú tienes el codo contraído, lo tienes aquí la pesa no hace resistencia, porque la gravedad, es decir, la gravedad cae así y el bíceps no está trabajando, el tendón tampoco. Sin embargo, conforme lo vas estirando, la pesa, la gravedad va haciendo que la pesa se vaya alejando del punto de apoyo y que pese más. Entonces esto se ve muy bien, por ejemplo, en la sentadilla, ¿no? Una sentadilla profunda, al final, es una palanca mucho más cerrada, donde tienes que contraer los tendones de la rodilla cuando ya están completamente estirados y supone mucha tensión en la rodilla. Pero la tensión no es que sea mala. La tensión, precisamente, es el estrés que provoca la articulación que se adapte y que se fortalezca. Entonces, si tú estás haciendo medias sentadillas, vale, es una palanca favorable, eh, el músculo puede extender la rodilla sin que la rodilla sufra porque el tendón ya está contraído de alguna manera. Entonces, bueno, vas a trabajar solo la musculatura, pero no la rodilla. ¿Qué pasa? Que si solo haces sentadilla parcial,
al final lo que estás haciendo es, por falta de estrés en la rodilla, la estás debilitando. Entonces, cuando tengas que someterte a un ejercicio o a un esfuerzo similar, o cuando te metas pues en un deporte que, por definición, es un conjunto de esfuerzos aleatorios a los cuales tienes que adaptarte en el momento, si tú no eres fuerte en todo el rango de movimiento, tanto de la rodilla como de cualquier otra articulación, vas a sufrir y vas a acabar lesionándote. Entonces es un poco la filosofía que hay detrás del movimiento de Ben Patrick y Keegan Smith. El entrenamiento que estoy haciendo yo ahora es entrenamiento denso, traducido, que también lo habéis hablado con Edu hoy, creo, que se enfoca más en la densidad de entrenamiento más que en las otras variables, como volumen, frecuencia o intensidad. ¿Por qué? Porque al final un futbolista tiene 90 minutos para jugar un partido. Entonces, el rendimiento de un futbolista depende de la cantidad de esfuerzos de alta intensidad que pueda meter en un mismo periodo de tiempo, que son 90 minutos. Entonces, tú en el gimnasio, si quieres entrenar si quieres aplicar una sobrecarga progresiva, puedes hacerlo incrementando el volumen, incrementando la intensidad, etcétera. Pero también puedes hacerlo acortando los descansos. Es decir, metiendo más esfuerzos de alta intensidad o más esfuerzos en general dentro de un periodo de tiempo concreto, que es lo que va a tener transferencia luego al deporte. Si tu deporte pues es ya más eso, pues un deporte donde tienes pues un límite de tiempo, etcétera. A lo mejor esto un sprinter pues no tendría, no tendría tanto sentido. Y nada, es una parte del entrenamiento. Luego hay una parte de la progresión, luego hay otra parte de la rutina donde ya no te enfocas tanto en intensidad, en densidad, perdón, sino que te enfocas más en intensidad. Pero bueno, lo de incrementar la densidad es simplemente para fomentar la fatiga y con ello la ganancia muscular. Y luego, en la siguiente parte del entrenamiento, ya te enfocas más en intensidad para enfocarte más en fuerza y más en conexión músculo-cerebro y con el músculo que hayas construido poder aplicar más fuerza. Y nada, a ver, es que esto da para un podcast entero, entonces no. No, pero ya está, me ha gustado. Además, tengo que decirte una cosa, y entiendo dónde está el éxito que estás consiguiendo. Lo explicas muy bien, explicas cosas que pueden ser complejas de una manera muy sencilla, que es como, vale, entiendo bien. Pero claro, luego hay los miles de detalles, pero me ha gustado mucho, ha sido un pequeño... Gracias, sí, sí. A ver, yo lo que intento es que como no estudié ni CAFID, ni fisio, ni nada de eso, yo al final el blog lo abrí como si fuese un aficionado, es decir, como si fuese deportista. Entonces lo que intento es hablarle a otros deportistas desde la perspectiva de un deportista. Es decir, yo no te voy a hablar de entrenamiento coadyuvante. Yo te voy a decir prevención de lesiones. Es decir, no me voy a inventar palabras. Eso es lo que intento. Muy bien. Pero escucha, Pedro, me lo he pasado muy bien en esta conversación. No sé si esta ha sido también tu experiencia. Igualmente, sí, la verdad que me lo he pasado muy bien debatiendo. Con un debate. Y si quieres, pues te hago una propuesta, y es que podemos, yo te mandaré el libro, ya te lo he dicho antes, y si quieres tú también me haces una propuesta y podemos intercambiar. Pues tú me dices, escucha, prueba de hacer esto, yo te prometo que lo hago, estoy un mes siguiendo lo que tú me dices, y si quieres yo te comento cómo puedes hacerlo tú, y al cabo de un mes podemos hablarlo, no hace falta que sea en un podcast, podemos hacer una newsletter conjunta y hablamos de nuestras experiencias, y a ver si esto nos ha hecho cambiar de opinión o no, o nos mantenemos donde estábamos, ¿no? Porque es lo divertido de este mundo, es ser capaz de evolucionar nuestras ideas. Y yo estoy siempre con ganas de encontrar a alguien que me lleve al siguiente nivel. Pues sí, por supuesto, puede ser muy, muy buena idea. Aunque yo a nivel de la keto, tengo que decir que ahora por suerte estoy yendo casi todos los días a comer con mi abuela. Entonces a la que vas a tener que convencer es a ella, Esa tu abuela. no a mí. Entonces, hasta tal punto de que planteo el entrenamiento justo antes de comer para llegar a casa de la abuela y luego rendir bien en el verdadero partido, que es comer. Qué bien que la disfrutes. Bueno, pues no tiene que ser ahora, puede ser en un tiempo, o lo hablamos si quieres, luego los vamos comentando por WhatsApp o por donde sea. Escucha, antes de terminar, que esta entrevista ya se ha alargado más de lo que pensaba, pero es que estaba súper interesante. ¿Dónde te puede seguir la gente, Pedro? Pues en el blog, anticulturista.com, y en Twitter, @anticulturista. Esas son las dos plataformas donde suelo funcionar.
Tengo usuario en todas las plataformas, en todas es @anticulturista, pero eso ya para el futuro. De momento, Twitter y blog. Muy bien, pues pondré en las notas del episodio tus enlaces. Igualmente, yo estoy recomendando tu newsletter, o sea que también la gente que me escuche y que me lea sabe que estás allí en mi lista de gente recomendada. Y me reafirmo, después de hablar contigo casi 2 horas, la verdad es que continuaré leyendo porque hay cosas que dices que me parecen súper interesantes. Igualmente, Oriol, yo seguiré también escuchando tus podcasts. Tengo pendiente el de Edu de hoy, o sea que empezaré, empezaré por ahí. Y nada, muchas gracias por la invitación y seguro que podemos discutir sobre más temas. Atención, amantes de la buena mesa, hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código OriolRoda, todo junto, para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo, la misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas.